Bienvenidos Náguara, Conche tu madre. episodio número 7 ya. En este episodio, hoy mismo, día creo que sábado, tenemos un nuevo invitado especial, esta vez el mejor estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad, Gabriel René Moreno. ¿Puedes presentarte? Leonardo Pérez. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes aquí, a la producción. Agradecido de que me hayan invitado para formar parte de este podcast. La verdad, una experiencia nueva. El tema de hablar, ¿no?, frente a una cámara. Es bien curiosa la sensación. Todo tiene un arte, todo este tema de producción audiovisual, y tiene bastante trabajo. Y eso se debe valorar porque el diálogo político, especialmente en los jóvenes, debe fomentarse para que vuelvan esos tiempos de debate verdadero, ¿no? No actualmente lo que se tiene. Por eso estos espacios son importantes y siempre dispuesto, la verdad, de formar parte. No sé si quieren que me presente un poco. Dijiste algo antes fuera de cámara de que eres de audiovisual. ¿Has estudiado un poco de audiovisual? O sea, No. Por el tema música, conozco, ¿no?, un poco el tema de por ejemplo, tarjetas de sonido, de micrófonos, ¿no?, de cómo se graba. Y tiene su trabajo. La verdad es que también el costo, ¿no?, es importante. Pero bueno, vale la pena, la verdad, para generar estos espacios es una buena manera de invertir, a mi parecer. Tenías una banda antes, dijiste, ¿cierto? Tenía cuando vivía ahí en Estados Unidos, pero bueno. Claro, vivía en Estados Unidos. Cuando yo vivía en Venezuela, yo tenía un rancho. Yo tenía un rancho pegado que le ponías una piedra para que no saliera volando. para que no saliera tu baterista, un cerdo. Estados Unidos, ¿qué hacías en Estados Unidos? ¿Estudiabas? Estaba de intercambio porque aquí, bueno, había la pandemia, todo, entonces me fui ahí a hacer el último año y después ahí me quedé en colegio, ¿no? High school. High school, claro, high school. ¿Cómo es allá? La high school, ¿es como la película? Con las películas. O sea, bailarina. Oye, Sí, ¿saliste con totalmente. Stephanie en el baile de la graduación? ¿O Así te es. quitó Tyler? No jodas, pues. El capítulo del... Así ¿verdad? es, literalmente así es, como en las películas, es bien Cliché. característico todo, bien cliché. Y sí, o sea, exactamente. Y luego la universidad, así también es como lo ven en las Equipo películas. de fútbol y eso. Totalmente, sí. Oye, qué divertido. Lo juegas, qué joda. sí. ¿Qué tarjetas hoy para hablar sobre el público? En el público. Pero antes de que lo digas, cabrón, te estoy diciendo que me pases el link desde hace media hora. Muchas gracias, continúa. Ya. Para temas para hablar hoy. Sí, respecto ¿qué nos has a- traído hoy? Bueno, a mí me gustaría principalmente tratar temas de política, ir desde lo macro hasta lo micro. Por eso comenzar con la filosofía, que es la ciencia por excelencia, ¿no? Ciencia no desde el punto de vista epistemológico, es la madre del conocimiento. ¿No? Es la primera vez que se sistematiza racionalmente el conocimiento de manera universal. Entonces, me gustaría tratar el tema de la situación actual epistemológica que se da en la mayoría de las academias del mundo, ¿no? Por ejemplo en Europa, que está bien presente, es el posmodernismo, la rama, corriente filosófica que actualmente es predominante en todos estos sectores. Entonces, un poco voy a explicar lo que es, lo que se trata del tema del posmodernismo, porque es importante. Si vemos desde el punto de vista de la filosofía, ¿no?, la epistemología, que es la rama que se encarga del conocimiento, en el siglo XX tenemos una serie de corrientes que son muy reconocidas, ¿no? Por ejemplo, el marxismo tiene una, Marxismo. claro, materialista, está el liberalismo y está el nacionalismo, ya digamos fascismo, ¿no? Y estas corrientes, luego de la segunda mitad del siglo XX, van un poco a quedar relegadas. Y los teóricos posmodernistas, como pueden ser Michel Foucault, ¿no?, o pueden ser más que nada, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, van a un poco moverse, ¿no? Pueden tener vestigios, ¿no?, pero tienen ya otro pensamiento, especialmente respecto a lo que es, por ejemplo, la ideología, o como lo es la manera en la que se percibe el mundo, el conocimiento. Entonces aquí entramos a toda una serie histórica también de visiones del mundo. Por ejemplo, en el tema de la justicia, tenemos ya la justicia relativa. O sea, el relativismo, que consiste en que depende de la situación, del contexto, una cosa puede ser justa o no. Entonces se abandona la concepción universal y se abandonan estas corrientes filosóficas, como pueden ser el marxismo, el liberalismo, el nacionalismo, porque se dice que no se puede totalizar en una sola filosofía todo lo que es el mundo. Entonces ahí todo queda básicamente
en la fantasía de Nietzsche, el nihilismo, ¿no? De que realmente nada importa y de que al final como que la filosofía todo es todo relativo a la situación. Entonces, de esa manera ahora se perciben bastantes cosas dentro de la ciencia que, bueno, pueden parecerse de manera desarrollada, avanzada, pero también tienen sus puntos de vista negativos en la manera de percibir. Por ejemplo, el tema de la moral, ¿no? Para ustedes la moral vendría a ser algo relativo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Sí. O sea, hay una tribu que tiene ciertas costumbres, como puede ser la mutilación femenina, esas son sus tradiciones que las llevan desde bastante tiempo. Si debido a que esas sus tradiciones las tienen interiorizadas, si eso es correcto o no, depende de la situación, es relativo. ¿Qué opinan ustedes? Verga. Yo empezaría diciendo que yo sí creo que la moral es relativa, pero cada moral tiene realmente una base. Yo considero que la religión es una base para cada moral. Porque tú ves los pueblos indígenas antes de Colón, bueno, cuando llegó Colón y sabían de sus rituales y todo ellos no lo hacían por gracia, lo hacían sacrificios, mataban a sus bebés, se entregaban corazones a su Dios, pero lo hacían, algunos hasta lo hacían alegres, porque su religión, su moral de su religión, de su creencia, era eso, ¿no? Su moral era ya no entrega tu corazón como una frase, ¿no? Literalmente entrega el corazón de tu hijo. Igual con nuestra moralidad actual de casi todo el mundo, que, bueno, de Europa a Occidente e incluso en Asia, la moral cristiana, los valores cristianos de no matar, no robarás, no esto y aquello. Entonces yo creo que sí, las morales sí son relativas, porque en Medio Oriente hay otras morales como las morales, como la ley Sharia, que es una ley árabe, la ley Sharia de una ley árabe, de las mujeres no pueden hacer esto y deben salir con esto, porque claro, es su moral de su religión les dice eso. Yo pienso que las morales sí son relativas, pero todas tienen una base que es su religión. ¿Tú qué crees? O sea, igual, pensaba lo mismo en decir la moral de forma totalmente relativa, las creencias de cada persona, que todos tienen... No sé muy bien cómo explicarlo ya, porque me robaste todo. No sé, la verdad es que no tengo muchísimo que opinar ya sobre eso. Podría seguir. Justamente eso es lo que se está ahora debatiendo, el tema de la moral desde el punto de vista relativo, por ejemplo. Y hay dos corrientes, ¿no? Esta, la relativista, y luego está la universalista. Los derechos humanos, que bueno, son impulsados principalmente por, digamos, no sé si hacemos esta distinción entre el mundo subdesarrollado, el desarrollo. Por ejemplo, hay un politólogo, Robert Putnam, que trata este tema, que recoge todo lo que es la tradición desde lo que trata Alex Tocqueville, de Norteamérica, ¿no? Y bueno, trata de justamente esta diferencia, y él sí es más del lado universalista. Menciona que hay, por ejemplo, sí, hay un subdesarrollo en ciertas regiones, como por ejemplo podemos ver en Irán, ¿no? Un país islámico que tiene una moral que podríamos Irán decir... es un país teocrático, ¿cierto? Teocrático, por supuesto. Y bueno, se dan ciertas prácticas que se consideran desde un punto de vista universalista que no son correctas. Y bueno, esto también, como bien mencionan, tiene mucho que ver con la religión. En este caso, en Occidente se tiene la tradición judeocristiana, que es universalista, completamente universalista. Y esto es como desde el punto de vista, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? Se pueden ver el debate de Ratzinger con Habermas, que es interesante y se tratan estos temas también. Habermas es posmoderno, entonces se puede ver ahí la diferencia. Pero, por ejemplo, si vemos también temas históricos, hay un Heródoto, que fue el primer gran historiador, ¿no? Griego, que escribió en prosa, relata ciertos hechos distintos de distintas comunidades. Por ejemplo, en Grecia se da una práctica que se quemaban los muertos, ¿no? Los muertos, para que se vayan al paraíso, al Edén, ¿no? Se los quemaba, ¿no? Dice, en un barco, y se los quemaba. Y los vikingos hacían eso también, creo. Puede ser, sí, también. Eso ya es más que nada ahí, de la cultura indoeuropea, ¿no? Pero hay otro tipo de culturas que, por ejemplo, se analizó también en el libro que él recogía la evidencia. Por ejemplo, en la India se comían a sus muertos, o sea, se morían y se los comían. Entonces aquí se sale, a primera vista se puede decir que la moral es relativa, porque en un lado los queman y en el otro se los comen,
cuando si se les comentan a las personas que queman a su cadáver, que los comen, dicen que horrible, ¿no? Porque obviamente está desde otro punto de vista. Pero si se los comentan a los que se los comen, que los queman, también ¡Qué lo ven rico! mal. ¡Qué rico! Eso lo deberían hacer todos los días. Los que, ¿sabes si se los comían crudos? Desconozco, pero posiblemente, no sé. Posiblemente no, pues no creo que hayan sido tan enfermos así en un punto. Al menos lo que, disfrutaban, Claro, ¿no? Si estaba si hubiese- cocido. no, si hubiera sido- Creo que eso de comérselos era porque tenían la creencia de que permanecía el ser Exacto, en ellos. justamente eso. Pero aquí si lo vemos de fondo, ¿qué es lo que hay? Honrar a los muertos. Uno los van a honrar desde quemándolo y otro desde el punto de vista de comérselo. Pero como tal, lo que está de fondo es honrar. Entonces ahí sí podemos ver un elemento universal. Entonces aquí es como que el relativismo, ¿no? Tiene y no sus puntos, ¿no? Hay que entenderlo. Y están ahí mencionando el tema de los sacrificios. Los sacrificios forman parte de la organización humana desde siempre y han estado igual en la cultura indoeuropea. Pueden, por ejemplo, ver este antropólogo francés René Girard, que escribe sobre el sacrificio. Y es muy interesante porque ve cómo el chivo expiatorio, de alguna manera, pacifica a la comunidad. Por ejemplo, ocurre algo, se escoge un chivo expiatorio y ese se lo sacrifica y eso genera paz. Y eso podría haber ocurrido desde lo que fue la revolución agrícola, cuando ya se pasa de constante movimiento a un mismo territorio asentado. Ahí ya había unas comunidades más grandes, entonces se presenta el sacrificio, de hecho, siempre en Europa y en América, ¿no? Podríamos decir que es algo hasta medio teleológico, porque sí es como que parece como si fuera una suerte de la evolución, ¿no? Al final esas prácticas se abandonan, pero eso es justamente, ¿no?, el tema del relativismo que se está debatiendo, porque los posmodernos dirían que, claro, depende de la cultura, depende de la situación, el contexto. Y eso es algo interesante, pero ahora el tema de la justicia, ¿no? Justamente que estamos en un país que siempre se le cuestiona la justicia es lo peor. En ese momento, que tape menos tu cara. ¿Ahí? Sí. Ah, Y si perfecto. puedes, de hecho, hola aquí. Ahí, para que tape menos tu cara. Lo vas a sacar un toque. ¿Quieres sacarlo? Para que te dé. Chévere. Ah, qué chévere. Un poco ahí. 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 Sí, para que no te... Para. Bueno, perfecto. Continúa, por favor. No sé, como tú deseas, la verdad. No, es que no tapa su cara un poco. Y bueno, ahora pasemos al tema de la justicia. Quiero saber, desde su punto de vista, ¿qué sería la justicia? La justicia, no sé, yo lo veo más que todo por el ámbito de pensar en sí lo que está correcto que no afecte a las demás personas, ¿no? O sea, ese sería el punto de vista dependiendo de también, obviamente, de cada ideología, de cada pensamiento, de cada cultura y cada todo. La justicia en realidad la veo mucho más como una implementación de las personas en beneficio para que no sean inbeneficiadas a ellas mismas, que no cometan unos actos para que no sean perjudiciales para los demás o también para sí mismos en beneficio propio y beneficio de los demás. También la justicia, hay una diferencia entre justicia y equidad, ¿no? Claro. Equidad, lo mismo para todos. Es Justicia, dar lo que todos merecen. claro, no, equidad es lo mismo para todos, digamos. No, eso es igual. Igualdad. Eso Exacto, eso es igualdad. igualdad. La equidad es distinto. La equidad Bueno. escucha, la equidad es dar todo lo que a lo que se merece. Entonces, Darle todo lo que se merece. La Entonces, igualdad hay una es diferencia todo igual. entre igualdad y justicia. En igualdad todos reciben lo mismo, en justicia cada uno recibe lo que se merece. Entonces ahí lo vemos en el tema de distribución, la justicia. Y lo vamos a poner de cualquier modo. La justicia, digamos, penal, la justicia en pagos, o la justicia bueno, la penal, ¿no? Claro, la justicia yo creo que incluso se basa en la moralidad, ¿no? En un Justamente caso, por eso. en un juicio. Ahí está el nexo entre la moral y por eso pasamos a la Exacto. justicia. Sí, sí. ¡Wow! Me acabo de dar cuenta. No, pero sí, la justicia Sí. tiene un fuerte enfoque en la moral, porque... Y también puede ser un problema eso, porque, digamos, han habido muchos casos de, digamos, un delito que requería una cantidad, digamos, de prisión, pero por la moralidad del caso o la moralidad de cómo se llegaron a influir las personas, la sentencia aumenta. Entonces, la justicia deriva mucho, cada uno lo que se merece,
pero depende de cómo lo pienso yo y cómo lo piense la gente que me rodea. O sea, ya, tú estás diciendo que la justicia es mucho más la equidad, pero depende también de la moralidad. ¿Puede Claro. llegar a ser igualdad o cómo? No, es que, mira, tú estás de legal acá. Otra vez. Yo digo, Van dos no, veces acá, weón, ya van no, dos veces. señor juez, él es mi amigo, se tiene que quedar. Pero el señor juez dice, tiene que pagar una multa de 80 bolivianos, digamos. Y luego yo me acuerdo de todo lo malo que me hizo. Digo, no, que pague una multa de 160. Entonces, justamente debía ser 80. Pero la moral, en lo que influye mi moral, digamos en el ejemplo más básico, puede influir en la moral del juez. Porque también en un caso, incluso en los casos se puede bajar la sentencia cuando el acusado pide perdón. Hay esa oportunidad del acusado de que Claro, pida cuando el perdón. acusado en realidad dice que es culpable. Cuando es culpable, cuando pide perdón, no sé cómo se llama, pero tiene un nombre eso, cuando la persona acepta la culpa, incluso la moralidad influye ahí, de lo que le tocaba justamente recibir de sentencia, baja. Entonces, ese es mi punto, como él dice, la moralidad a la justicia. Sí. Por ejemplo, cuando vemos el tema de la justicia, y ahí ustedes lo han dicho, ¿no? Entre todo eso, especialmente aquí Daniel, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? La visión griega de la justicia, ¿no? La platónica de la justicia, y vendría toda la tradición judeocristiana a tomar también de esos elementos filosóficos. Por ejemplo, Aristóteles veía dos tipos de justicia, ¿no? La conmutativa y la redistributiva. Una es la justicia entre los individuos que forman parte de la sociedad, por ejemplo nosotros, ¿no? Cómo vamos a llevar a cabo nuestros lazos para la armonía. Y luego está la conmutativa, la redistributiva, que es, o distributiva, mejor dicho, que es la que tiene que tener el Estado con las personas, ¿no? Que viven dentro de la sociedad. Entonces, una es entre personas, otra es el Estado y las personas. Entonces, ahora ahí entra justamente el tema de la equidad, ¿no? El tema de igualdad, de equidad. Y el relativismo normalmente lo que dice es que, bueno, la justicia es un concepto desde el posmodernismo que es totalizador, y entonces no podemos definir qué es la justicia. Y desde el punto de vista también no posmodernista, pero positivista en extremo, o sea, en visión jurídica, por ejemplo, Hans Kelsen tiene un libro que se llama ¿Qué es la justicia? Y empieza a un poquito contraargumentar todas las grandes definiciones de la justicia. La visión de la justicia de Platón, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde, porque dice, no, pero ¿qué le corresponde a cada quien? ¿En qué motivo? ¿En qué situación? Después va a la justicia marxista también y dice, pues, cada quien según su capacidad, cada quien según sus necesidades, cuál es la capacidad de la gente, cuáles son sus necesidades. Después a la moral kantiana, ¿no? Que es también importante, que vendría a ser justamente que las personas actúan en base a que sus acciones se conviertan en leyes universales. Por ejemplo, si mentir está mal, no importa si vas a mentir y va a tener un buen resultado, porque a la larga, si decís siempre la verdad, va a ser mejor para la vida en comunidad. Y bueno, también ahí critica, entonces como que los relativistas sí tienen esa falencia, ¿no? El tema de la justicia. Y pasando al tema de la equidad, hay un libro muy bueno que es Teoría de la Justicia de John Rawls, que es fundamental, ¿no? Un libro de filosofía jurídica que va a cambiar completamente la visión que se va a tener de la justicia dentro de ya lo que es el neoliberalismo. Y ya se va a humanizar un poco, ¿no? Por ejemplo, como ustedes ven aquí, prácticas como que los viejitos pasen antes, ¿no? Que, por ejemplo, a una persona que es indígena le den prioridad porque no sabe hablar el idioma. Eso básicamente es la equidad, ¿no? No darle a todos lo mismo porque, claro, porque a ellos sí darle porque lo necesitan. Entonces, ahí se ve la equidad en práctica. La necesidad. Claro, sí. Y es se algo destaca. que es muy criticado desde distintos puntos de vista, como puede ser el punto de vista más radical, por ejemplo, el de Mileno, que dice que debe haber igualdad, ¿no? Porque desde un punto de vista liberal clásico, todos tienen que ser iguales ante la ley, no puede haber ninguna diferencia entre personas. Yo te tengo una pregunta. ¿Consideras que en Bolivia, actualmente, en el mundo contemporáneo de Bolivia, es la peor etapa de justicia que ha tenido? Está en una etapa muy complicada y lo vamos a tratar a fondo en lo que es ya al final, cuando hablemos un poco de la realidad política nacional, porque, bueno, al final se ha hecho un experimento constitucional dirigido principalmente por
teóricos e intelectuales españoles, ¿no? Por ejemplo Podemos, o sea, Martínez Dalmao, Viciano, que han un poco establecido justamente, han combinado elementos de soberanía nacional con cosas completamente posmodernas, como puede ser su visión de la justicia, que es posmoderna, que es súper relativista, ¿no? Porque existen distintos tipos de justicia, y justicia indígena, originaria o campesina, está la justicia ordinaria, entonces es como que no hay una justicia universal, y ese es el tema que quería contemplar, que siempre debe haber una justicia universal, porque si se pierde eso y ya no hay una justicia universal, no hay derechos humanos. Acá en Bolivia no hay esa justicia, ¿no? Aquí hay una fusión, por eso es un experimento fusión. bien extraño. Hay una fusión porque sí que lo hay, pero al mismo tiempo, y eso lo desarrolla más el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya las visiones de la justicia originaria o campesina, ¿no? De que es algo como que autodeterminado para ellos. Entonces, si ellos tienen algunas prácticas erróneas, lo único que hace el texto constitucional es decir que deben adaptarse a los derechos que reconoce la Constitución. Pero no lo hacen. Los indígenas creo que claro, tienen, no lo hacen, no. Tienen una apertura de no adaptarse a todos los derechos. Sí. O sea, la justicia se da a su manera, como ellos la tienen históricamente. Sí. Y ahí se ve el punto de vista relativista y no universal, porque si se quisiera tener una constitución, podríamos decir, post-positivista, sería, desde el punto de vista, todo estaría claro, la justicia sería igual para todos, ¿no? Pero bueno, hemos visto que eso cambia, y cambia desde la segunda mitad del siglo XX. En América Latina tiene mucha influencia lo que es la Claxo, con una reunión que realiza de muchos intelectuales, y también la influencia enorme de la caída de la Unión Soviética y por ejemplo las nuevas corrientes de izquierda que surgen. Eso tiene una importancia muy grande para entender estos cambios constitucionales y también estas visiones de la justicia que al final, y lo vamos a tratar eso más a fondo, han generado la coyuntura política actual de un tribunal constitucional que, bueno, tiene unos poderes que no están controlados por nadie y puede básicamente hacer lo que le da la gana. Básicamente. Claro. ¿Qué opinas de que acá en Bolivia, o sea, en la Constitución, un día se le quita un párrafo, al otro se le añade el otro, y que Evo Morales quiera entrar de nuevo a las elecciones? Antes de eso, yo opino, fuera de joda, yo soy extranjero, yo soy de Perú, y estoy acá ya unos 7, 6 años, pero a mí nunca, la verdad, hasta que estudié ciencia política, nunca me había interesado la política de Bolivia, y la historia no es que no me había interesado, simplemente que no era mi fuerte y no me la guardaba. Pero cuando empecé a estudiar la política de Bolivia, como desde un punto de vista extranjero, sin un corazón de nación, me parece realmente que no hay oposición en Bolivia. Yo fuera de joda, desde mi perspectiva, desde afuera, yo veo todo esto, porque mira, la gente se alegra demasiado de que el MAS esté dividido en 3. ¡Wow! Pero ¿cuántos son los opositores? ¿En cuántos se dividen los opositores? Son 8, 6, 7. O sea, no hacen nada. Entre más opositores, más se dividen los votos, pero el MAS tiene 3 divisiones. Si uno llega a segunda vuelta, aunque los dos lo odien, van a votar por ese. Entonces, hay muchas más posibilidades de eso. ¿Tú crees que hay oposición en Bolivia realmente en el ámbito político? No en el pueblo, de que tú seas opositor, sino en el ámbito político. ¿Hay alguien realmente mano dura que se esté mostrando opositor? ¿O alguienes? Esto es súper interesante respecto a... Bueno, respondemos esto y un poco luego volvemos, pero el tema de la crisis de los partidos políticos en Bolivia, nunca había ocurrido esto. Y eso también, todo se relaciona a también la crisis de las ideologías, ¿no? Vamos a tratar eso después, pero el tema de los partidos aquí, el único verdadero partido político del 2005 es el Movimiento al Socialismo, porque el Movimiento al Socialismo tiene dirigencia, militancia, forma a sus militantes, tiene ideología, tiene agenda patriótica. Los demás partidos, no se le puede llamar ni partidos políticos, son agrupaciones ciudadanas, como comunidad ciudadana. No tienen eso, entonces al no tener eso, son prácticamente... Podríamos decir que andan prestándose siglas, andan de aquí, luego yo me voy aquí, tú ahí con el Frente Revolucionario de Izquierda, el otro se presta otra sigla. Hay 3 puntos acá del movimiento al socialismo. O sea, el MAS. O sea, en Bolivia existen 3. O sea, el enemigo del MAS es el propio MAS y el enemigo del MAS es el otro MAS. Aquí actualmente se da una división
en facciones dentro de lo que era el MAS, y es algo común normalmente en los partidos políticos. Evo En los hace- partidos políticos reales, ¿no? Por ejemplo, Sí. el MNR también tuvo sus divisiones, el MIR tuvo sus divisiones, ¿no? Entonces, normalmente eso siempre ocurre porque hay una serie de liderazgos que caudillistas, y esto en la historia de Bolivia es bastante claro. El caudillismo es por excelencia la manera en la que se hace política en Bolivia. No se gira en torno a ideas, no se gira en torno a partidos, se gira en torno a personas. Entonces, Caudillismo es tenemos- eso. claro, exactamente eso. Darle más importancia a la persona que al proyecto político, a la ideología, al partido. Pero así no se fundamenta nada, no se organiza nada, ¿no? No, eso es lo peor que puede pasar en política. Claro. Lo peor. Que existe el caudillismo. Claro, sí, sí. Entonces, aquí con el MAS tenemos la división actualmente de tres, ¿no? De Evo, de Arce y Andrónico. ¿Tú crees que es una división realmente? O sea, que están separados. No, sí, Yo no están, creo. están separados. ¿Sí? Sí, están separados. Pero tú porque- lo ves uniéndose si llega a segunda vuelta Andrónico. Sí, Sí, claro. Digo, sí. Si llega a segunda vuelta, evidentemente que sí, porque no les conviene que entre la oposición, porque, claro, ellos han ejercido 20, administración 20. durante mucho tiempo y pueden, bueno, posiblemente acabar en el exilio o pueden acabar en la cárcel, entonces o sea, esos egos que se ven ahí caudillistas se van a dejar de lado. Porque una cosa que había, que eso ya podemos tratarlo después, el tema de los partidos políticos, porque el MAS es un partido oficialmente político, pero no cumple los requisitos históricos de un partido político, porque es un movimiento, en realidad, el MAS no es un partido. Los partidos políticos socialistas funcionan de otra manera. El MAS es un movimiento que, mediante las organizaciones sociales, decide de manera orgánica. Y había sido así siempre, aunque Evo Morales siempre ha sido un caudillista, Sí. él siempre le ha gustado señalar con el dedo y decidir. Si a bien le reclaman de que se había decidido que el presidente iba a ser David Choquehuanca y el vicepresidente iba a ser Andrónico, y él por alguna razón le señaló al dedo a Luis Arce y dijo, Arce va a ser. Pero ahora está en contra de Luis Ahora Arce. está en contra de Luis Arce. Porque claro, no quiere perder su poder. su posición de poder. Y él sabe que al final es un político completo, Evo Morales, y eso también lo hace bastante peligroso. Va a morirse haciendo política. No tengan duda de eso. Yo no estuve en la época de Evo Morales. ¿Cómo era él? Yo no. Era un líder populista muy apoyado, es la verdad, muy apoyado porque Del occidente. del occidente y aquí, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz nunca ha sido apoyado. Vale. Pero eso es una... Tengo la idea, o sea, que creo que me han dicho que él odiaba a Santa Cruz. O sea, no que lo odiaba, sino que era Santa Cruz segundo plano, los demás. Posiblemente eso se da porque al final son posiciones de poder. O sea, él está en contra de una cierta parte de la sociedad, más que nada empresarial, por temas ideológicos. Claro. Entonces nunca va a priorizar que vaya bien a cierta parte porque sabe que al final esto es poder, ¿no? Y es muy interesante eso, que por ejemplo el tema del poder político y el poder económico. Evo Morales controlaba el poder político, no controlaba el poder económico. El poder económico estaba siempre en manos de los empresarios, pero con el tema de... ¿Por qué salimos? Sí, ¿sigue? El internet. ¿Qué? El internet está muy mal. No está mal, estaba bien. Está mal. ¿Pero estás en grabación? Igual estás en grabación, ¿no? ¿Sí? Puede ser. Entonces, podríamos decir que el movimiento del socialismo tuvo su buena época porque logró controlar parte del poder económico, debido a que renegoció ciertos contratos y cambió el marco jurídico, principalmente de los recursos naturales. Entonces, al haber abundancia en ese momento, al tener también los mercados internacionales a su favor, pudo tener una gestión en donde tenía mucho dinero, muchos dólares, pudo hacer muchas obras. También hubo pues casos de corrupción masivos, ¿no? Porque al final, cuando hay tantos recursos, el Estado también, ¿no?, despilfarra, ¿no? Y por eso él podía darse el lujo de hacer ciertas cosas que otros presidentes no habían hecho, y eso le generó una popularidad muy elevada. Pero su liderazgo se ha erosionado progresivamente desde el referéndum, desde su postulación, su caída y actualmente el rol que tiene en la política. Ya es una figura, no podríamos decir de segundo plano porque sí es importante, pero ya no tiene la llegada que tenía antes a la gente. Ya, la gente ya no lo quiere.
a Evo Morales como lo querían en su momento cuando estaban yendo bien las cosas. Siempre va a tener a su voto duro, ¿no? Que es incondicional, que lo pueden ver ahí en el Chapare. Siempre va a tener el Chapare, claro. Con sus lanzas ahí, pero no, Evo Morales no pudo. Al menos ahora no tiene el apoyo como para ser presidente. Cuando en 2019 fue que pasó que se rebelaron ante él, ¿no? Sí, sí. Ahí fue donde todo decayó cuando él creo que dijo, esto le llaman bloqueo, hasta mi abuela hace mejor bloqueo, creo. Todos, creo que hasta los guardias se le levantaron a él, ¿no? Hasta las fuerzas militares se levantaron, ¿no? Claro, los militares. Los militares se levantaron. Se levantaron. Bueno, no sé. Aquí es interesante porque no se puede considerar un golpe de Estado porque los militares nunca salieron a la calle, no como un golpe de Estado tradicional. Pero sí que, o sea, por ejemplo, que el comandante de las Fuerzas Armadas te recomiende que renuncies como presidente, ahí se ve también ya que él había perdido el apoyo total, o sea, no tenía gobernabilidad. Y eso fue motivado porque él no respetó su propia constitución y ahí hay que retomar al tema de la justicia. A lo que estábamos tratando, de lo que se hace actualmente, que es, como bien decías, ¿no? Un día cambia un párrafo de la constitución, otro. Eso se hace con exquisiteces jurídicas, ¿no? Del Tribunal Constitucional, que hace de constituyente. Es algo que no se podría hacer y que de hecho es un debate jurídico que tiene mucha importancia, el tema de quién va a ser el que va a realizar el control de constitucionalidad. Creo que cada vez más combina todos los poderes en uno, ¿no? A la hora de ejercer, digamos, quiere hacer algo y se caga en el proceso, combina todo en uno para poder hacerlo. Lo que hace es que tiene a un órgano autónomo del Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional. De hecho, de eso trata mi tesis, que es justamente, claro, es de ese tema, ¿no? La influencia que puede tener el Tribunal Constitucional en la erosión del sistema político boliviano. Y es un tema de que el Tribunal Constitucional es el único que puede interpretar la Constitución, el único que puede interpretarlo, el único que emite resoluciones, fallos, y que son vinculantes y los tiene que cumplir todos. Si de alguna manera emite una resolución, la cumple el órgano judicial, el órgano electoral, o la tiene que cumplir el órgano legislativo, el ejecutivo, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y este es un debate muy interesante. Habían dos líneas, principalmente la Hans Kelsen, que es este señor que muy importante jurista que les mencioné el libro, ¿no? Que es la justicia, que era positivista y que ve todo desde el punto de vista racional y dice tiene que haber un órgano autónomo que dé solución cuando hay algo que esté en duda respecto a la Constitución. Tiene que ser el Tribunal Constitucional, entonces hace un control concentrado de constitucionalidad. Después tenemos a Carl Schmitt, que Carl Schmitt es un jurista muy importante, politólogo, también se estudia en ciencia política su pensamiento, que era de la Alemania nazi. Entonces, él era el judío, ¿no? No, él era nazi, alemán, nazi. ¿No era judío, Karl Marx? Carl Schmitt. Carl Schmitt. Era nazi. O sea, del Partido Nacional Socialista. Entonces, él lo que decía era, ¿cómo se va a tener a un tribunal que van a ser al final un grupo de gente sin legitimidad que va a resolver problemas políticos, sociales, culturales? Claro, como que los desprestigiaba. Claro, su intelecto comparado a... ¿Qué solución propone? Dice, bueno, también los nazis desprestigiaban todo. Claro. ¿Qué solución propone Carl Schmitt? Que el control de constitucionalidad lo tiene que realizar el Führer. El Führer protege al derecho, decía él, una frase mítica. Entonces, al final aquí hay como distintas maneras de justicia, hay de control difuso, ¿no? Como pueden ser en Estados Unidos, que la mayoría, todos los jueces pueden analizar las normas y vincularlas a la Constitución. Está el control concentrado, donde solo hace el Tribunal Constitucional, y también está la versión de Schmitt, en donde no hay Tribunal Constitucional, y al final es el presidente, podríamos decir, el que analiza la situación política y toma la decisión. Que eso ya es presidencialista, autoritario, todo. Yo lo estoy viendo un poco eso en Trump. Yo lo estoy viendo un poco eso en Trump. Sí. A la hora de mandar gente a su casa. Pero bueno, entonces estábamos viendo el tema de la justicia y bueno, esas visiones que hay más relativistas son un poco peligrosas porque al final puede darse el tema de Schmitt. Porque si la justicia es relativa y depende de la situación, del contexto de los países, se puede permitir que se establezca un ordenamiento jurídico como el que tenía la Alemania nazi. Entonces, el relativismo que está presente en las academias, normalmente es a la inversa, ¿no? Se busca el relativismo desde el punto de vista del progresismo, de entender la situación multicultural, ¿no? Que eso es lo que se ve en nuestra Constitución, pero es peligroso porque podemos decir, provocar esta visión alejada de la universalidad de los derechos humanos. Entonces, por eso el punto que lo estábamos tratando. Y aquí me gustaría pasar al siguiente punto, que es el tema de la crisis del Estado-Nación. ¿Sabes por qué te dije que Carl Schmitt era
judío. ¿Por Me qué? confundí con Karl Marx. Con Karl Marx. Claro. Ese era judío. Que Karl Marx era hijo de rabino y por eso se da la violencia simbólica en todo lo que es su filosofía, que es muy, muy judío-cristiana, la ¿Quién? filosofía de Marx, ¿no? El marxismo. El marxismo. ¿A la polla o qué? La de El marxismo es muy interesante, A mí me encanta muy interesante. el marxismo. Cuéntame un poco, yo no, Y el no, racismo también. no lo he estudiado mucho a Marx, ¿cómo es? No lo he estudiado yo. Bueno, el marxismo no solamente podríamos decir, política. La política marxista es solamente un punto. El marxismo también se ve desde el punto de vista de la sociología, entender la sociedad, cómo se dan las relaciones entre los seres humanos, desde la economía, cómo se dan las relaciones de producción y principalmente desde el punto de vista de cómo se va a producir. Entonces, Él es de la misma época de Weber, ¿no? bueno, sí, podríamos decir un poco anterior, pero sí. O sea, Marx es, podemos ver su pensamiento en varias etapas. Está su etapa de joven hegeliano, que era en 1840, ¿no? Hasta el 49, ya tenemos el mediano y el maduro ya posterior hasta su muerte, ¿no? Que ahí se tiene su producción intelectual más importante, que es el Capital. Entonces, el marxismo es, la verdad, muy interesante, aunque también es criticado desde el punto de vista posmoderno, porque se critican todas estas ideologías. Se le critica también de que es un poco mecanicista, teleológico, gracias. Gracias. Tranqui. Pero como les decía, no, es la tradición judeocristiana se ve en el marxismo, porque el marxismo sí tiene una visión teleológica. ¿Marx era judío? Bueno, no era judío, o sea, su padre era rabino, pero No. él era ateo. ¿No? Él era ateo. ateo. Directamente. Era todo lo contrario. un judío. Claro, porque la gente ahorita piensa que, o sea, en la actualidad piensa que el ser judío es más una religión, pero realmente tiene sus bases en un pueblo, que es el pueblo de Judea. Entonces, hay judíos que son judíos porque vienen de una parte, como venezolanos de Venezuela, hay peruanos de Perú, pero también hay judíos que son judíos de religión. Bueno, Entonces, sí, o sea, podríamos decir que étnicamente era judío. porque- étnicamente era claro. judeo. Sí, Judío. entonces cuando se ve el tema de las contradicciones, que podríamos hacer un podcast solamente hablando de filosofía política, hablando todo el tema de marxismo, liberalismo. Es ¿no? lo O si vamos a quisieras ver, participar otra vez, claro, Con la gusto, podemos con gusto, hacer. claro. Para tocar más el tema a fondo, por ejemplo, hay obras de Marx que son muy, muy importantes, como la ideología alemana, pero siempre decían, el marxismo lo que tiene que tener en cuenta es que es totalmente economicista y siempre va a Sí, ver el tema de la producción. El marxismo se centraba mucho más en los modelos económicos, Sí, ¿no? sí, en cómo se va a producir. Y de hecho, el primer hecho histórico que dice es el tema de la producción. Y ahí se ve en la sociedad comunista primitiva, la producción, o podríamos decir, la manera de sobrevivir era completamente comunitaria, porque se necesitaba de que todos participen. Hay un libro de Engels que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde explica cómo... Él hace una hipótesis, ¿no? Porque al final son estudios antropológicos muy antiguos sobre los iroqueses, que eran una comunidad nativa, y cómo practicaban, no explica el matriarcado, ¿no? Bueno, y luego ahí se da la conclusión de que con el origen de la propiedad privada surge ya el Estado, surge la división del trabajo, con eso surge la explotación del hombre por el hombre. ¿La de Marx es la economía subjetiva? ¿Economía subjetiva en qué sentido? O sea, la de... no me acuerdo. No. No, la teoría del valor trabajo es objetiva, no es subjetiva, porque la subjetiva, la economía subjetiva, por ejemplo, el que considera que el valor es subjetivo es relacionada más a la escuela austriaca, entonces un poco lo contrario. O sea, el objetivo del trabajo es que hay un esfuerzo que se necesita para producir, entonces es objetivo, ¿no? Lo que se tiene, el valor de una cosa es objetivo, porque requiere de una fuerza de trabajo, requiere de Claro, un tiempo trabajo, determinado, capital. etcétera. Pero como tal en eso, pero estamos viendo el tema de la justicia y íbamos ya a pasar al tema del Estado-Nación, ¿no? Y si ustedes saben qué es el Estado-Nación, más o menos, él me había comentado un poco el tema De la paz de Westfalia, La paz de 1648. Sí, De ahí es donde sale el concepto de la nación. exactamente. Y creo que el Estado igual sale ahí, ¿no? Bueno, Estado era antes una palabra que va a ir cambiando de significado. Claro, ¿no? es que de nación pues, podría decir que sale Estado, porque Estado es una nación jurídica y políticamente organizada. Sí, Así que podríamos decir que prácticamente, bueno, no prácticamente, de ahí, de la paz de Westfalia de 1648, la paz de la guerra de los 30 días, sale la Definición. es de la nación, y junto a la nación no sale la del Estado.
La definición de Estado, claro, siempre, o sea... Claro, obvio, se pero conjuga. sale ahí Estado-Nación. El primero que utiliza la definición de Estado es Maquiavelo, ya para Maquiavelo. explicar. Maquiavelo. Y ahí se ve la enorme influencia de Maquiavelo. Pero el Estado-Nación lo que quiere decir es cuando se configura un Estado desde un punto de vista cultural, desde un idioma, desde básicamente una nacionalidad. Características, Porque tradiciones, claro, religión. la nación son un conjunto de personas que comparten una cierta tradición histórica, ciertas costumbres, idioma. Básicamente eso es una nación. Entonces, los estados, antes, en la época ya feudal, estaban completamente disgregados, ¿no? Había muchas cosas en un mismo lugar y no había tanta unión. Entonces, el Estado-Nación ya se consolida ya con precedentes, ¿no? En la Paz de Westfalia, pero ya totalmente ya cuando los estados europeos modernos se van formando imperios, ¿no? Que imponen una misma lengua, imponen una misma cultura, como puede ser en el caso de Francia. Y, Francia no se pasó, Francia. claro, entonces, Impuso su país en cada continente. pero claro, Francia es completamente, digamos, imperial, ¿no? Invasivo, y bueno, lo podemos ver incluso actualmente en África, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico. Pero el tema del Estado-Nación ahora, viéndolo desde el punto de vista, se dice que tiene tres problemas: un problema económico, un problema político y un problema cultural. El problema, vamos a empezar con el cultural porque es el más significativo para nuestra realidad. Antes aquí había la República, ¿no? La República era la nación boliviana, La República nación de boliviana. Entonces, ¿qué se tenía en cuenta? Que la nación boliviana era la tradición judeocristiana, ¿no? Por eso no había estado laico, era estado, decía, no, católico, romano apostólico, algo por el estilo, decía la Constitución. Ahorita estamos en un estado laico. Estado laico, porque Bueno. ahí cambia con la Constitución. ¿Por aplicación o mero por palabra? Bueno, Porque podríamos decir que... Creo que aquí hasta promueven la Pachamama del mismo gobierno, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando se da el Año Nuevo Aymara, todas estas cosas, ¿no? De alguna manera, así que se sigue presentando como una religión, no religión, pero creencia espiritual, porque la religión es algo más, no solamente Claro, es una creencia claro. espiritual, como de la Religiones, Pachamama, todo historia, religión es historia, territorio, política. De hecho, todo eso es religión. esto. Por Idioma ejemplo, incluso. por ejemplo, ya que ahí tenemos el tema del Estado plurinacional, ¿no? Esto es algo del posmodernismo y es algo de justamente la crisis del Estado-Nación, es decir, que no puede solamente tener en cuenta el pensamiento, no, la cultura judeocristiana, es española, podríamos decir, ¿no? Y se tiene que tener en cuenta todas estas otras culturas. Claro, las indígenas. Y ahora eso es, porque lo tenemos aquí nosotros, lo que se está dando, pero se está dando en bastantes lugares del mundo. En España mínimamente, no sé, el tema de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, por ejemplo, en misma Turquía, los kurdos, Los kurdos, claro. Los O sea, drusos, bueno, o sea, todos. y ahí están, ¿no? Hay gente que va como que por esta línea de Bolivia, de Estado plurinacional, de buscar eso, y hay otra gente que va en contra, ¿no? Como por ejemplo puede ser Putin, ¿no? Putin que Putin. es algo que va en contra, Putin aboga por Rusia, o sea, él admite que sí hay como muchas culturas en Claro, Rusia, también es pero nunca va a decir que van a haber muchas naciones en Rusia y que se necesite, Hay bastante. podríamos decir, tener un Estado Estado plurinacional plurinacional rusa. de Rusia. De o hecho, algo hay por el un estilo. territorio, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que está en disputa en pleno Rusia, que está tomado por otro gobierno, un gobierno militar. O sea que literalmente Vladimir Putin bombardea una pequeña parte de su territorio que tiene otro control. Que es, no me acuerdo, pero sí son otra, como etnia, otro grupo. Sí, o sea, sean este tipo de casos, ¿no? Principalmente porque se está yendo más por ese lado, ¿no? De que se dice que hay una crisis del Estado-Nación y que normalmente va a ir hacia ese lado, hay otra gente que dice que no. Pero ese sería el primer problema que tiene el Estado-Nación. Quisiera saber cuál es su opinión de ustedes del Estado plurinacional. ¿Qué opinan sobre ese cambio que se dio ¿De Bolivia? de Bolivia? No, yo considero que se está tomando mucho en cuenta claramente los 36 lenguas étnicas, todos los pueblos indígenas, todas en Bolivia como naciones. Pero considero que sería mucho mejor la República de Bolivia.
mucho mejor. El cambio de plurinacional siento que no sirvió para mucho. No Totalmente. sirvió prácticamente para nada, porque hasta en la Constitución yo siento que si se llamara plurinacional debería estar todo lo de, No la están, exacto. no, todos los signos representativos hasta de cada nación, pero no la están. De hecho, aboga por los derechos de más sectores, de algunos sectores indígenas y a otros sectores indígenas, o sea, ni los para. Yo pienso que la plurinacionalidad... Eso, yo sé, ya, perdón por Sí, cortar. no, Yo siento que Estado Plurinacional de Bolivia es solamente un nombre. No se ve muy representado en Bolivia. En realidad, dime tú en qué se ve, en muy pocas cosas. es más como un populismo. Exacto. Un populismo, claro. Yo lo veo... primero, tenemos que destacar algo. Y aunque suene masista, Evo Morales fue un capo al meter esa campaña indigenista. Porque fue a donde no iba nadie. O sea, llegó hasta gente que no sabía que se votaba, o sea, que se elegía presidente. O sea, hizo algo, él consiguió gente. Y eso es lo cagado, porque consiguió a todos los que no estaban siendo como que identificados. Y ya los tiene a día de hoy súper adoctrinados, o para decirlo relajadamente, súper de su lado. Entonces ya es como una roca grande en el camino de la oposición. Porque es decir, ¿a quién recluto? ¿No? La oposición, ¿a quién más recluta? Si la mayor parte de gente que es indígena, bueno, no sé si es indígena, pero la mayor parte de gente que antes no votaba, ya vota y vota para el gobierno. Entonces hay que destacar que Evo Morales fue un capo. Lo haya pensado él o lo haya pensado su grupo político en los primeros inicios de sus primeras campañas, fue un capo. Ahora pienso que sí, la pluralidad es un título, es un populismo que se va a seguir usando siempre, por más que o sea, el indigenismo de que el indígena está menospreciado y está ahí a menos, siempre se va a usar aunque esté acá el indígena. O sea, va a ser un título que lo va a hacer, bueno, digamos, siempre que esté el gobierno del MAS en Bolivia. Pero también me parece un título porque no se aplica así. Claro, es que ni siquiera por la misma sociedad se muestra un gran respeto hacia los grupos indígenas. Creo que el indígena tiene su voto del indígena, no sé bien cómo lo explicar. Creo que sí lo tiene, creo que es así. Pero tiene como que una mayor importancia el voto de una región indígena que un voto de la ciudad. Podemos pasar a eso es derecho electoral, pero justamente yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. O sea, el cambio de república a estado plurinacional es aparente, totalmente. Es un título. Porque realmente tener un estado plurinacional real es inviable políticamente. Porque ahí vas a hacer una división geográfica entre la nación, porque la nación tiene que tener su soberanía, tiene que controlar sus recursos, bueno, mediante su cultura. Va a ser inviable completamente la administración de un estado plurinacional. Entonces, sí, en ese sentido podríamos decir, destacar que existen diferentes tipos de etnias, ¿no? Pero seguir desde la figura de la república, porque aquí que hay división de poderes, entre comillas, no podemos hablar de eso, pero de ejecutivo, legislativo, judicial, y ya le ponen el electoral, es una república. Eso es nuevo. Básicamente un tipo de estado es una república y le han cambiado el nombre, como bien mencionan, porque en ese momento en la constituyente se buscaba la consolidación total ya del poder en este caso el movimiento socialismo, de sus bases y de todos sus militantes y su visión que tenían, que bueno, eso se da en Sucre, ¿no? Luego se mueve a otro lado, la constituyente, y es un mero título. El Estado plurinacional es una fantasía, no existe de ninguna forma. De hecho, habría hasta que ver si algunos de esos grupos que están en la Constitución siguen existiendo o ya han desaparecido, porque Cierto. podremos ver hasta eso, porque al final es como que siempre, a ver, la cultura dominante va a acabar tragándose a las demás y se van a acabar integrando a esa y bueno, abandonando su cultura, yéndose del lado al final donde hay más fuerza y de Se esa van a manera se van- culturalizar a otra cultura. Claro, o sea, van a acabar dentro de la influencia de otra cultura. Entonces sí es un mero título, pero eso ya es algo que se dice que el Estado-Nación está en crisis porque hay muchas naciones dentro de un mismo Estado, entonces no puede haber solo Claro. que un Estado refleje solamente una nación y tiene que reflejar todas, y es medio complicado. Entonces ahí bueno, se tiene también en cuenta epistemologías distintas. Hay un teórico, un sociólogo, Ventura Sousa Santos, que hace un trabajo que se llama Epistemologías del Sur.
muy valorado desde el punto de vista postmodernista en América Latina, pero muy criticado desde ya también otras visiones, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí, ese sería un tema que es el tema cultural, que se dice que el Estado-Nación tiene una crisis cultural por ese motivo. Después está el tema político-económico. ¿Cuál le gustaría ver antes? ¿Cuál? El Estado-Nación se dice que tiene una crisis por 3 motivos. Uno económico, otro político y otro cultural. Ya vemos el cultural. ¿Cuál le gustaría ver, el económico o el político? Político. Político, Yo ya. creo que ¿Político quieres a lo adulto? no, los tres creo que igual los tres se complementan, ¿no? Sí. Digamos, el político vendría a ser más al occidente, que es el mayor eje político de Bolivia. De hecho, hasta en las escuelas, en las universidades se enseñan con más intensidad. El económico, que vendría a ser Santa Cruz, que es el eje económico de Bolivia. Y el cultural yo vendría a destacarlo como el regionalismo, ¿no? Que hay diferencia. Pero vamos O sea, con el el político. cultural era esto, justamente las diferencias de las supuestas Exacto. naciones que existen. Pero sí, ahí podemos tratar el tema económico, por ejemplo, y es de que en este caso Santa Cruz, digamos, forma parte de Bolivia, entonces no sería como una crisis de Estado-Nación, ya que al final forma parte de la economía nacional. Hablando prácticamente de eso, ya perdón por cortarte, No pasa nada. ¿consideras que Santa Cruz sí tiene el verdadero poder económico, político, de todo para ser un estado independiente? Ahí hay tesis, digamos, de que Santa Cruz podría ser un estado independiente. Para mí, no. Porque, o sea, No tenemos la ni posibilidad de hacerlo jurídicamente es imposible, no existe posibilidad, y eso se realizaría mediante el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Y qué tendría que tener Santa Cruz? Tendría que demostrar que son étnicamente diferentes a los bolivianos, es decir, a los demás mestizos. Y ¿no? ahorita en Santa Cruz hay mucho mestizo. O sea, Santa Cruz no solamente que hay mucha gente de Santa Cruz, hay gente de todo el país. Entonces, no. Otro idioma, ¿qué idioma tiene Santa Cruz? Castellano, ¿qué idioma tiene La Paz? Castellano. Entonces, desde el punto de vista jurídico es imposible, porque el derecho a autodeterminación establece ciertos requisitos que no los cumple porque no son una nación, pueblo indígena originario que existía desde antes. Aquí hay pueblos indígenas en el oriente, sí, pero como tal, lo que se llama la nación de Santa Cruz, no. Organizado. No puede, y después, desde el punto de vista del otro, es directamente por guerra que se lo haga. Como por ejemplo, hay ciertas naciones que combaten, como por ejemplo el pueblo vasco, que mediante, por ejemplo, ETA, ¿no? Ha combatido mucho tiempo contra el gobierno español y ha logrado una autonomía diferente a la que tienen las otras comunidades autónomas en España. Pero sigue ahí, en España. Sí hay. Porque es muy complicado que se logre constituir un nuevo Estado desde el punto de vista internacional, porque necesita que te reconozcan en otros países. Es imposible. O sea, hablar de eso es un poco, como podríamos decir, una fantasía política. Es imposible. O sea, siendo claro que Entonces, eso ocurra, que Santa Cruz se convierta en una república independiente, es imposible. O sea, porque tampoco es como que no considero que la totalidad de Santa Cruz esté dispuesta a ir a la guerra. No. entonces es una idea mucho más regionalista que se ha implementado acá. Ajá. Y tiene eso sus motivos. Estoy realizando una investigación respecto a eso, la construcción ideológica de Santa Cruz. Y no eso lo podemos hablar ya en la parte nacional. Pero estábamos viendo el tema económico, por ejemplo, de la crisis del Estado-Nación, para no desviarnos y no olvidarnos del tema. Sí, continuamos. Se trata de que existe el poder y la política, ¿no? La política son las decisiones organizadas que se toman dentro de la sociedad y el poder es la capacidad que se tiene de un individuo de obligar a otro a hacer algo. Claro, Ahora, ¿qué pasa? Que ahora hay organismos, podríamos decir, transnacionales, que son hasta más poderosos que estados. ¿Cómo? O sea, organismos transnacionales, te puedo decir, empresas privadas que son más poderosas que estados y que al final tienen incluso más poder, o sea, hasta más capacidad de influencia. ¿Los cocaleros vendrían a entrar a eso? Los cocaleros, no. El chapare. O sea, no yo creo, weón. Cocalero. ¿Cuánta influencia tiene el chapare en el gobierno? Influencia en el sentido de, puede tener tráfico de influencias por el tema del narcotráfico, al final es un negocio muy lucrativo que puede permitir comprar a mucha gente. Pero este tema tiene que ver con, estamos hablando de Estado-Nación y cómo puede tener algún problema,
Estamos hablando ya de algo internacional que trasciende fronteras. Una empresa gigantesca como Coca-Cola tiene más poder que muchos estados y tiene más recursos que muchos estados. Ah, bueno, Claro. Puede influir en el estado. Claro, no creo que Yeyo Bolo tenga más poder que todo, económico que todo acá. ¿no? Imagínate, No sé. Yeyo Bolo se levanta de O sea, Santa Cruz. Sigmund Bauman justamente trata ese tema, la sociedad líquida. Y ese sería el tema económico, que el Estado-nación tiene esa dificultad. Ahora está el tema político. El tema político tiene exclusiva importancia lo que son los derechos humanos. Entonces los derechos humanos van a ser como algo que va a penetrar la soberanía nacional. Entonces el Estado-nación, que antes podía decidir sobre su propio destino en su totalidad, se va a ver limitado por los derechos humanos. Los derechos humanos que van a venir a ser universales, ¿no? Independientemente si un Estado quiera cumplirlos o no, son universales y puedes tener algún tipo de sanción el Estado. Por ejemplo, si Bolivia comete violaciones de derechos humanos y se comprueba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sanciona al Estado. Pero creo que la Corte Interamericana ha hecho un juicio contra Evo Morales, ¿no? Contra Evo Morales, ¿en qué sentido? No sé si fue el de pedofilia o fue el de corrupción. Pero tiene un juicio Evo Morales que no está acatando. No, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede emitir criterios respecto a diversas cosas, pero en ese caso no es. En este sentido, lo que le estoy diciendo es, ya ahora hay poderes supranacionales que antes no existían. Esa corte en realidad tiene mucho poder funcionando. O funciona sea, Aplicación. a ver, o sea, los estados siguen teniendo mucho poder, Claro. pero en el contexto de Latinoamérica. Esa corte sí tiene, por ejemplo, a Nicaragua, tiene muchos procesos, Venezuela, muchos procesos. Ah, Venezuela ya está así su proceso. Claro, sí. O sea, y por eso Venezuela básicamente va en contra. Tiene de que 100 exista. gigas en la nube de Venezuela. Y les voy a explicar eso porque es muy interesante. Ahora aquí nos referimos a los derechos humanos y la existencia de organismos que tengan ciertas competencias que ya no vayan a estar dentro de la competencia de los estados, naciones. En Bolivia existe la figura del bloque de constitucionalidad que va a incorporar derecho comunitario, que el derecho comunitario no es de las comunidades indígenas, es el derecho de la comunidad andina, que la comunidad andina es un órgano supranacional, ¿no? Que incluye a diversos países. Entonces, ahí hay una sesión de competencias que se le da a ese derecho y que está incluido en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa en casos, por ejemplo, como Venezuela? La comunidad andina tenía unas competencias, porque Venezuela formaba parte, pero Hugo Chávez la denuncia a la comunidad. Denuncia que es que básicamente, o sea, ya el tratado en el que se había unido, el acuerdo, si no se mal, es el de Cartagena en 1969, lo denuncia y se sale. Y ya esas competencias las vuelve a tener el gobierno de Venezuela. Ya no las tiene la comunidad andina, que pueden ser en temas culturales, económicos, bueno, o sea, te pueden denunciar el Pacto de San José, por ejemplo, de derechos humanos, y esa es la línea de que un poco se va en contra, pero en Europa pasa todo lo contrario, aunque también hay sus reacciones. Se busca en Europa que la historia de la Unión Europea es la siguiente: luego de la Segunda Guerra Mundial, de la catástrofe humanitaria, se busca un poco unir a los países europeos. Primero se da la Comunidad del Acero y el Carbón, que eran recursos estratégicos necesarios para la guerra. Después pasa la Euratom, que era una comunidad que formaba parte de todas las potencias que tenían temas atómicos. Luego viene la Comunidad Europea y luego la Unión Europea. La Unión Europea es justamente eso, de verdad es una entidad supranacional que tiene completo competencias y puede cambiar radicalmente cómo funciona un país dentro de la Unión Europea. Entonces eres pro Unión Europea. ¿Qué pasó? Se volvió. Sigue grabando. Sí. Entonces serías más pro Unión Europea. Respecto a la Unión Europea, yo tengo mis dudas y yo creo que la Unión Europea va a fracasar. Va a acabar fracasando. Pero es que mira Gran Bretaña, o sea, se separó y le fue peor. Sigue Le transmitiendo. fue peor porque justamente Transmitiendo. al ser ya, cuando hay distintos grados de integración, principalmente económica, ya, se comienza, por ejemplo, temas de que ya no existan tarifas, por ejemplo, también de que haya movilización humanitaria, ¿no? Como se puede en Europa, en la Unión Europea pueden ir de un país a otro como si fueran del mismo país, no hay ningún tipo de dificultad. Se busca que el capital se mueva y que los seres humanos se muevan. Entonces, cuando te salís de ahí, sí puedes tener dificultades, porque al final es como que te estás excluyendo y te estás aislando, y si podemos decir le ha ido peor, pero
la Unión Europea como el plan que se tiene, que lo que se busca es el máximo grado de integración, que es la integración política, que haya una constitución única de la Unión Europea y que esa constitución sea vinculante a Claro, todos los estados. es que la Unión Europea busca que cada país integrante sea parte de su soberanía. Claro. Sí, Y eso es el problema también, pues que cada país vaya buscando ceder y ceder y ceder y ceder. Y no a todos les gusta, ¿no? De hecho, No. hace poco vi un video en Polonia, uno de los, Claro. no sé qué era, político o del gobierno, agarraba la bandera, entraba a la sala, iba hacia la bandera de Polonia, la miraba la bandera de la Unión Europea que estaba al lado, la agarraba, la tiraba al suelo, la pisaba y creo que hasta la quemó. No vi eso, pero en el título salía eso. Claro, o sea, esto es Polonia, esto no es Bruselas. Buscando esa Claro. soberanía de decir, no, es grave el tema de, por ejemplo, cuando un país entra a la Unión Europea, tiene un tiempo determinado en el que tiene que empezar a Chambear. tener en su ordenamiento jurídico toda la normativa de la Unión Europea. Tiene que chambearle duro. O sea, básicamente tienen que, su Parlamento Nacional tiene que estar ahí aprobando todas las normativas, reglamentando cómo se va a dar, para que haya una, podríamos decir, cohesión entre la normativa supranacional y la nacional. Pero ahí sí se exige, ¿no? O sea, la Unión Europea sí hace el trabajo de lo que se dice se aplique en la mayoría de los Sí. casos. La OEA creo que no llega a lo mismo, ¿no? No, la verdad es una verga. No, pero la OEA es la Organización de Estados Americanos, es otro tema, pero aquí es la comunidad andina, eso sería la Unión Europea, que justamente va como ya a otro nivel, ¿no? La comunidad andina, que comienza con el acuerdo de Cartagena, busca otros temas, pero también tiene una sesión de competencias, por eso es supranacional. Entonces como que no tiene tanto poder como la Unión Europea, pero sí es como un organismo de integración económico, cultural y no tanto político, pero principalmente económico. Por ejemplo, los países que están dentro de la comunidad andina pueden tener libre movilización entre un estado y otro, no necesitan como tal una visa, entran y ya. Bueno, él necesitó visa porque ya no está en la comunidad andina. No, o sea, es que se necesita visa cuando tú entras a un estado y tú quieres llegar a tener una vivencia en ese estado. O sea, por ejemplo, en España, Ajá. Venezuela igual podía pasar a España si se le daba la gana. Pero cuando tú entras a España y quieres vivir, igual necesitas una visa, creo. Ajá, sí. Eso es cuando no hay justamente estos lazos de integración, pero si, por ejemplo, en la Unión Europea uno quiere irse a vivir de... Ustedes creo que igual pueden entrar a Argentina, ¿no? O sea, Sí, por eso, claro, podemos. Bueno, sí. ¿Ustedes, Bolivia? Ajá, podemos. ¿Yo puedo? no sé, Perú. eres boliviano también, así. Sí. Pero, justamente, y entonces aquí en el tema político se ve desde los derechos humanos y de buscar una entidad supranacional que limite la soberanía, porque la soberanía, y esto otra vez se relaciona con el posmodernismo, se ve ya con otros ojos. Desde la escuela de Frankfurt, por ejemplo, si ven a Jürgen Habermas, se ve ya desde otros ojos el tema de la soberanía. Por lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue toda esa masacre basada y argumentada desde la soberanía. Entonces, ese sería el tercero, el tema político, hemos visto el económico y el cultural del Estado-Nación. Entonces, ahora ya podemos hablar de lo que ya es temas importantes que me gustaría ver relacionados a la filosofía política, el pensamiento político y la ciencia política. Ustedes saben, son el estudiante de segundo año, me gustaría saber su definición, si sabe la diferencia entre qué es la filosofía política, qué es el pensamiento político y qué es la ciencia política, cuáles son sus diferencias entre Eso, ambos. ¿sabes qué? Me lo dijo Tuero. Hizo una... no sé, creo que eso bien lo dijo Tuero. La diferencia entre la filosofía y la política. Creo que la filosofía vendría a ser más un debate de opiniones. O sea, no es algo más, por así decirlo, en palabras más vanas, es más relativo. La opinión de la opinión de para llegar a un consenso. Pues ya la política o la ciencia política viene a ser más la realidad, ¿no? El realismo, de qué funciona, cómo es realmente la política y cómo se aplica. En cambio, la filosofía va más por un lado, como Maquiavelo. La filosofía podría ser el deber ser y la política es el ser. ¿Cómo es realmente? Por eso Maquiavelo hace una distinción entre la política y la religión. Porque, bueno, creo que en este caso en España, lo voy a decir, aunque es de Italia, la Italia de ese entonces, en España, en la colonización, en todos esos años de colonización,
Estaba la religión, pero también estaba fundamentada bajo la filosofía aristotélica. Es decir, Sepúlveda catalogaba que se debía esclavizar, se debía esclavizar a los indígenas, porque Aristóteles decía todo aquel pueblo salvaje no merece, debe ser esclavizado y por el civilizado. Entonces la filosofía vendría más a ser ese de conjunto de ideas en debate, y la política o la ciencia política ya el pragmatismo, el realismo de cómo son las cosas, el deber ser filosófico y el ser político. Sí, sí, en la filosofía política, la verdad, muy bien para ser estudiante de segundo año. Felicidades. Qué bueno. Porque la verdad, la idea general de que la filosofía política es el deber ser es exactamente eso. La filosofía es universal y se enfoca más que nada en, por ejemplo, los estados ideal, lo que es, por ejemplo, la República de Platón, filosofía política, el estado ideal, Sí, porque o toda sea, la utopía de Moro, o el mismo marxismo, porque filosofía, porque lo plantea todo desde un punto de vista universal, ¿no? Ahora, el pensamiento político viene a ser algo contextualizado. algo aplicado, ¿no? Ajá. El aplicado. Puede, por ejemplo, pensamiento político de José Carlos Mariátegui, ¿no? Mariátegui, que era marxista peruano, no es filósofo, porque lo que está haciendo es agarrar la filosofía universal de Marx y la aplica a su contexto, a su La país. aplica, ¿cierto? Entonces, eso que él está produciendo, ese conocimiento, es pensamiento político. Como Simón Bolívar, ¿no? Que Exacto. es Simón ilustre, Bolívar, pero pensamiento político. ilustre. Ya, claro. Y la ciencia política es el método, ya, esto ya desde la epistemología, el método que se utiliza para analizar los fenómenos y la realidad política, todo lo que son las relaciones de poder, Ajá. ya desde el punto de vista de la ciencia, ya con todo lo que es la metodología, que es lo que vemos en práctico, ¿no? Probar ya desde ese punto de vista claro. académico las hipótesis, ya eso ya es algo científico y es algo completamente, podríamos decir, reflejado en la realidad. Se intenta de que sea lo más objetivo posible. Sería la principal diferencia de las tres. Si te gustaría añadir algo. No, sí. Me ando muy mal ahorita. Le cayó mal el café. Soy intolerante a la lactosa Y y... el imbécil Ah, le echó no, leche a Sí, su estoy café. muy mal ahorita. Bueno, entonces Bueno, bueno. Dale, pues... hay que tomar otra leche mejor. Pensé que era de lactosa hasta ahorita que me quedaba di rojo. cuenta. No, pero Sí. si quieres me baño. ¿Puedes seguir, por favor? Ok, continuemos. Entonces, ahora que tenemos en cuenta esto, Perdón, seguimos en live, ¿no? Ya. Chévere, continúa. bueno, que tenemos en cuenta esto, ahora podemos verlo desde la ciencia política un poco, que surge en Estados Unidos principalmente, ¿no? Con todo lo que es ya el método funcionalista de la ciencia política, lo del enfoque sistémico. Ahora sí, pero también nosotros somos estudiantes de ciencia política, pero aquí ya necesitamos a alguien de relaciones internacionales para esto. ¿Dónde está, weón? Mentira. Porque vamos a tratar ya temas del escenario internacional. Entonces me gustaría saber cómo ven actualmente el mundo, cómo ven las relaciones internacionales. Neorrealista totalmente. ¿No realista? Neorrealismo clásico, pero del duro, papi. Sí. Del duro, mar. Neorrealista, nuevo realista, ¿no? Sí. Ve mucho más la... ¿Cómo se dice cuando... Ay, se me olvidó la palabra. Cuando no existe una autoridad dentro de La anarquía. la anarquía total que se ve en la comunidad internacional es increíble. ¿No? O sea, como cualquier país... Anarquía, sí. Como cualquier país puede hacer prácticamente lo que se le dé la gana sin siquiera una consecuencia internacional, como no interviene, como los cascos azules en Peace Building, Peace Building, Peace... Ah. ¿Qué más era? Making y no me acuerdo el otro, ya, bueno, esos tres. Peace Holding. creo que Solamente se muestran como que, claro, mira, estamos ayudando, tomamos una foto, ¡plin! ¡Ah! Chévere, hasta ahí es lo que se era. encuentra. Me cagan los cascos azules. Por eso es que, marico, por eso es que te estoy refiriendo ahorita que el sistema internacional, la comunidad internacional, todo lo que venga así, se encuentra totalmente en una anarquía. Mira lo que pasó con la OEA con Venezuela, cómo ha pasado la ONU con Israel-Palestina, cómo el Consejo de Seguridad los vetos, toda la vaina. Prácticamente cada país hace todo por beneficio propio y así se va a seguir siendo todo el tiempo. ¿Sabes qué? Yo cuando le estudié a Israel-Palestina en el gobierno de Biden, creo que vi un
vi todo un video completo de la sesión del Consejo de Seguridad y era como que el grupo de allá, su resolución, el grupo de acá, su resolución, y Estados Unidos ¿Sabes? esperando a vetar. Diga tú, bro. No hacía, Veto, bro. literalmente no hizo una resolución en una de las varias conferencias sobre Israel-Palestina. Llegó la hora y vetó, no hizo nada. O sea, Por eso el Consejo de Seguridad en parte no tiene una funcionalidad grande, bro. Porque es que el mundo está muy polarizado. creo que de hecho hasta ahora, en los últimos no sé cuánto tiempo, no se ha visto una resolución aceptada. O sea, todos son veto. Es que está muy polarizado el mundo como para quedar en un punto medio. O sea, ahí justamente se ve por qué yo digo la Unión Europea, etcétera, va a acabar fracasando. Ya se ve como hay una reacción ante esa cesión de competencias. Y ahí se ve que el Estado-Nación, que sí que se le puede criticar muchas cosas, en este tema de que vaya a ceder competencias a unos órganos supranacionales, es posible que lo haga, pero esos órganos supranacionales tienen que tener la capacidad de poder sancionar o de poder intervenir, y eso no va a existir. Tú te das mucho más por personalmente, una ideología neorrealista. Yo creo que actualmente sí, o sea, el escenario internacional es completamente anárquico. O sea, la ONU no sirve para nada, La OEA. no sirve para nada, o sea, sí, no. Básicamente, neorrealismo puro es de la manera en la que se podría analizar esto. Es que la soberanía de los estados está por encima de cualquier organización. Claro. Y eso es lo que se No quieras verla. intenta cambiar por justamente evitar guerras, todo eso son otras visiones y que las estaba mencionando en el tema de la crisis del Estado-Nación, pero que a la hora de la verdad, como bien decía Kelsen decía que el futuro era el derecho internacional porque es la única manera de consolidar la paz, y Kant lo decía en La Paz Perpetua, cómo va a ser cuando se constituye algo más allá de los estados y va a ser como un organismo supranacional que tenga un derecho, no, la evolución racional de los seres humanos para que se pueda vivir todos, ¿no?, en una paz perpetua. Supranacional es como que todo el mundo, como un solo régimen de todo el mundo. No, supranacional puede ser cualquier órgano que vaya por encima de lo nacional. Puede ser la Comunidad Andina, la Unión Europea. Y que sí se aplica. Ajá. ¿Sabes ahorita qué pienso? ¿Sabes en dónde se puede ver claramente la anarquía total que existe en la ONU? Estúpidamente lo puedes ver en los modelos de Naciones Unidas cuando es un Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que hacen? Esperan que den sus resoluciones y ya dice el presidente: ¿cuándo van a vetar, weón? ¿Cuándo van a vetar? No, o sea, Sí. tiene un realismo. La verdad. Sí, totalmente. Entonces, bueno, el tema de... Podríamos incluso yo dar una afirmación, y es que el derecho internacional público ha muerto. O sea, no ha fracasado, porque un derecho que surja de los estados, de la voluntad de los estados para consolidar la paz, no se ve reflejado. Aquí lo único que hay es fuerza, poder, y las relaciones se van a dar en base al poder que tengan los estados. Entonces, ¿no crees que ninguna organización actualmente... Perdón? ¿No crees que ninguna organización actualmente se sobreponga ante todo? O sea, que no existe una anarquía total. No, más bien lo que considero es que sí hay una anarquía total. Claro, pero o sea, a lo que me quisiera referir es que no hay una sola organización internacional que se salvara de eso. La Unión Europea, por ahora al menos, que yo creo que va a fracasar, pero por ahora sí que ha logrado mantener esa cesión de competencias a un órgano supranacional, cediendo, podríamos decir de manera informal, soberanía. Pero en realidad lo que sé son competencias, que la soberanía sí, en los estados, que si no estaríamos hablando de otra figura. Pero como tal, global, no. O sea, no. Que ni la OMS. ni OMS. la ¿cómo se llama? ACNUR. Ni la ACNUR. ACNUR es la de refugiados. La de refugiados. Ni la OTAN prácticamente tampoco. O sea, la OTAN creo que es mucho más dar y ya. Creo que los europeos son los que mejor lo aplican, pero también en lo que mejor lo hacen también se ve más circunstancial. Que ojalá la Unión Europea no fracase, porque yo soy muy pro Unión Europea. La Unión Europea sí, pero... Sí, yo creo ni la que... Cruz Roja árabe, ni la... Bueno, eso ya es el tema de Convención de Ginebra, de un poco humanizar la guerra, ¿no? De que ahí se ve también, el derecho internacional público dice una cosa, Convención de Ginebra, todo el mundo está dentro de de esa convención, o sea, la ha ratificado, y al final en la guerra se sigue viendo las barbaridades más grandes. Claro. O sea, se ve el derecho internacional de adorno. Es que desde antes también, mira, el Congreso de Viena igual. El
Congreso de Viena en Congreso de Viena, 1814-15, todos los estados velaban por sus propias necesidades e intereses, mientras que no les importaba, o sea, mucho más buscaban el beneficio propio que el beneficio mundial. O sea, no serían para... De por sí, desde ahí, que es creo que la primera organización, o sea, la primera vez que se mostró una organización entre los estados, ¿o no? No, creo que era la Liga de las Naciones. No, la Liga de Naciones es ¿cuándo? 1900, creo que es la primera. Esa es 1919. Claro, mientras que el Congreso de Viena es 1814, 1815. ¿800? Claro, ahí es donde se ve la primera fuente ¿Intento? de sistemas internacionales empleándose. También cuando se dan las guerras napoleónicas, ¿no? Que ahí se busca justamente velar un poco por la paz, de que bueno, había muchas guerras, y se dan esos intentos de derecho a la paz de Westfalia, también es importante en el derecho internacional. Y ahora en el escenario que podemos calificarlo, ¿no? Como anárquico, en donde el derecho internacional público no sirve, bueno, para nada, nadie lo respeta y aquí solo se dan relaciones de poder. Y de hecho el derecho internacional público vendría a ser la única manera en la que los países que no son poderosos, que no tienen grandes ejércitos, que no son muy presentes, estén de alguna manera salvaguardados de esos grandes potencias. De ahí se salva África. Si te puedo decir algo, si me ves mucho viendo el celular, te estoy prestando atención sobre lo que me estoy comunicando con él. Está bien, no pasa nada. No, sí te estoy prestando Ya, lo que tú decías, la Liga de las Naciones prácticamente era la ONU. Fracasó, Es o sea, el inicio, claro. La Liga de Naciones fracasa y el mayor fracaso posible es la Segunda Guerra Mundial y ahí ya surge Y la viene su Nación segundo fracaso, la ONU. ¿Tú opinas que yo le hice esa pregunta, no sé a quién invitado? Mariano, creo. Ya sé cuál es la pregunta. Yo le dije que yo tenía mi pensamiento, que no existe una segunda guerra mundial, sino una continuación de la primera. Porque, digamos, el término de la primera es el Tratado de Versalles, Sí. pero la segunda empieza por el Tratado de Versalles. Es decir, en la primera se abre al final, en la segunda se cierra o se rompe el Tratado de Versalles. Entonces yo lo veo más como una pausa, porque la Segunda Guerra Mundial inicia por la razón que termina la anterior. Pero es que si te das cuenta, ¿por qué fue que se terminó la segunda? La segunda porque mataron a todos, porque lanzaron 2 bombas a Hiroshima. Claro. Bueno, ahí Prácticamente es debatible eso, porque claro, si se reanuda hasta la Tercera Guerra Mundial y sigue las mismas ideologías y los mismos pensamientos, no habría entonces un Pero paro. ahorita no estamos en posición de que Japón diga, Claro, obvio, pero voy a la guerra porque pero es que Hiroshima y Nagasaki y es Alemania ese no- seguimiento, claro, es ese seguimiento. Por eso es que se llama la Primera Gran Guerra y la Segunda Gran Guerra. La segunda es porque fue el hecho más caótico, el conflicto bélico más grande y sangriento de toda la historia. Y el primero, pues, no se sabía que iba a haber la segunda. Y no se sabía que iba a haber una segunda parte a través del Tratado de Versalles. ¿No sabía? No, yo ¿No no lo habían sabía. publicado? justamente, o sea, la Liga de las Naciones vendría a intentar evitar que se dé eso, fracasa. Y bueno, el Tratado de Versalles, la situación de Alemania también, y cuando viene un tipo con un liderazgo tan contundente como Hitler y realiza unas políticas económicas que son, bueno, interesantes desde el punto de vista que no sé cómo ustedes las considerarían, de izquierda, de derecha, pero son políticas nacionalsocialismo, nacionalsocialismo, y consigue una legitimidad enorme en su pueblo y al final el deseo de reivindicación de los valores tradicionales, los valores, podríamos decir, europeos reales, ¿no? De que son Claro. la simbología Europa. nazi y todo eso, y como los alemanes al final humillados buscaron otra vez reivindicar su posición dentro de Europa, y al final acaba, ¿no? Porque no tiene la capacidad al final Alemania de imponerse, porque existía otro gran poder en ese momento que era la Unión Soviética, que lo aplasta totalmente. Sí. O sea, La Segunda número- Guerra, ¿consideras que tuvo más fuerza la Unión Soviética que Estados Unidos? Sí, la Unión Soviética. Estados Unidos entra a la guerra porque la Unión Soviética iba a expandir el socialismo hasta España. O sea, entra para evitar básicamente eso, y con eso lo que consigue es que llegue hasta Berlín. Entonces, si se inicia una tercera guerra, ya la ONU ya que es una mierda. O sea, si ya se tiene el pensamiento de que la ONU es una mierda, imagínate que pase la tercera guerra. O sea, si eso pasa, una tercera guerra mundial, ¿Sabes cómo se llamaría? o sea, sería probablemente, o habría una catástrofe nuclear, ya no sabríamos qué pasaría después. ¿Sabes cómo se Fin del llamaría mundo. la siguiente organización después de la Tercera Guerra Mundial? La actual se llama Organización de las Naciones Unidas. La siguiente se va a llamar Organización de las Naciones que quedaron. Ya, A mí te tengo una pregunta que le hice a Mariano. ¿Considera que va a sonar polémica,
bueno que haya pasado la Segunda Guerra Mundial. En avances. En avances. Si eso Mariano es- dijo que no. O sea, evidentemente no, evidentemente Obvio. la crisis humanitaria, pero, y esto es interesante porque lo podemos ver en la teoría del conflicto. El conflicto cuando hay dos partes que están peleando por algo, mucha gente dice el conflicto es positivo o negativo. Hay gente que no, negativo porque bueno, tiene estos efectos. Otra gente que dice el conflicto es positivo porque al final va a generar unos cambios. Por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Las mujeres se empiezan a encargar de la fábrica. ¿Qué genera eso? Movimiento feminista. Y hay un cambio. ¿Qué genera en Europa y en el mundo? Los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, los conflictos siempre van a tener como unas consecuencias que normalmente van a ser de este tipo, pero en general, o sea, la catástrofe humanitaria nunca antes vista, millones y millones de personas muertas, ¿no? En Rusia, por ejemplo, en ese momento todas las familias tenían como mínimo un muerto, porque habían ido a combatir casi todos, bueno, un ejército muy numeroso. Entonces, bueno, el genocidio, el exterminio, perdón. ¿Cuánta gente tenía la Exacto. Alemania nazi en su poder para expandirse tanto en otras regiones de Europa? O sea, ¿cómo llegó a tanto, digamos? Eso Porque- es, ahí se puede ver el liderazgo y las políticas del nacionalsocialismo que no, o sea, ya se las esconde, los libros se los prohíben. Y bueno, eso es algo que en Europa se considera como positivo, pero que bueno, es la libertad de expresión ahí ya se puede debatir. Pero, o sea, cómo lo recuperó económicamente y cómo armó un ejército tan numeroso en tan poco tiempo, eso es de análisis, la verdad, eso es de análisis, el tema del poder de los nazis, pero que al final no era un poder suficiente, porque como ahí nos puede explicar nuestro compañero de Relaciones Internacionales, o sea, actualmente tenemos, ¿no?, un mundo multipolar. En ese momento podríamos decir que estaba el poder de la Unión Soviética, estaba, Militarismo. claro. Entonces ahí había muchos poderes que bueno, la Alemania nazi intentó ser, ¿no?, la tercera vía que se imponga y fracasó en eso porque se enfrentó a la Unión Soviética que estaba directamente más preparada. Y lo destrozó, lo acabó, y hace unos días fue, ¿no?, la ceremonia del El Día de la 9, Victoria en Rusia. 9, ¿no? No recuerdo el día exactamente que Creo fue. que fue ayer, de hecho. Fue ayer o anteayer, sí. Y ahí se ve, ¿no? Estaba ahí varios mandatarios, el presidente de China, fue el presidente de Venezuela, Maduro. Ah, ahí. ese vale. Fueron los aliados de Rusia, ¿no?, ahí a celebrar lo que era la victoria del Ejército Rojo sobre los nazis. Entonces, como tal, sí se puede ver de esa manera actualmente. Y quisiera un poco tratar ahora, antes de pasar a lo nacional, el tema de Israel y Palestina. ¿Qué opinan ustedes de lo que está ocurriendo? ¿Sabes qué te puedo decir? Está. De Medio Oriente lo detesto. Yo No, sé no, bastante, no, yo no, sé no. bastante. Se la sabe desde cero. Yo igual me sé, o sea, la historia completa de Israel y Palestina, pero detesto Medio Oriente. Me gusta. No me gusta nada. Primero que nada, Israel y Palestina, viéndolo desde el punto más objetivo, vale mierda. O sea, si tú sabes lo que pasa en Medio Oriente, te vas a dar cuenta que lo que está pasando en Israel y Palestina es un día a día de Medio Oriente. Y lo que no sabes de Medio Oriente es peor, porque no lo sueltan. Los talibanes, Irán, Siria. Entonces, pues la gente se enfoca en Israel y Palestina y no se da cuenta que Medio Oriente vive una catástrofe de árabes contra árabes en todo momento. De hecho, creo que hasta Siria hasta hace poco estuvo mucho peor. Siria Mucho, está está estuvo en un régimen de 50 años. Entonces ya Israel y Palestina sentado se veía venir. Yo lo digo, se veía venir. Creo que Israel está justificado por Maquiavelo de la defensa del Estado de me vale mierda el otro. O sea, en el ejemplo que pone de ser cruel, porque mata niños, mata gente inocente. Por cada 2 de Hamas se lleva 100 inocentes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista objetivo, no creo que ahorita esté para Israel la intención de la historia que nos pertenece al pueblo, porque la gente cree eso, pone mucho la religión de ese lado. Pero es que era algo de verse. Ahorita Palestina, los palestinos están siendo perjudicados tanto por Hamas como por Israel, porque pese a que ya había mucho enfrentamiento entre ellos desde hace varios años, una cosa es
una cosa es como darse golpecitos y otra es prender la mecha. Cisjordania ya ha estado mucho tiempo enjaulada, digamos, con muros, pero lo que le pasa a Gaza es haber prendido la mecha, que Hamas prendió la mecha. Hamas prendió la mecha y dio camino a la destrucción de Israel, de que Israel destruya, porque no me acuerdo cuál es la frontera de Gaza, pero han llegado hasta Rafah, que es como casi la península de Sinaí. O sea, esto era Gaza y ahora está en esto. Y a Israel no le puedes decir nada porque te dice, estamos luchando en 7 frentes, desde hace años los árabes nos amenazan con borrar nuestra existencia, entonces se justifican no en que es bueno, no en que es malo, sino en mierda, es nuestro Estado. Y además ha jodido eso porque pese a que tiene su nacionalismo de Palestina libre y esto, lo hace de la forma menos moral cuando lo investigas y perjudica tanto al inocente palestino, al inocente de Israel, entonces los perjudica. De hecho, hace poco salió la primera marcha que se vio en televisión de Palestina, de Gaza, en contra de Hamas, diciendo que se vaya. Porque, digamos, pues, hasta el mismo pueblo de Palestina tendría que afrontar la realidad de que no va a ganar la puta guerra. O sea, Hamas no va a ganar nada, Gaza no va a ganar nada con Hamas, porque Israel puede decir, Hamas, bomba, Hamas, bomba. Entonces, tienen que afrontar la decisión de que fue una cagada lo del 23, creo, 23 de octubre, bueno, no sé qué día de octubre. Estoy confundiendo, creo, con Rusia, la fecha de Rusia, 7 de octubre. 7 de octubre de 2023 fue como lo que permitió a Israel esa ofensiva que ya estaba haciendo contra Gaza, en el modo de colonialismo, lo que hizo con Cisjordania, que no sé cuántos kilómetros tomó de Cisjordania para encerrarlo y catalogándolo de terrorista, pero a Gaza lo tenía ahí, con personas yendo a colonialistas judíos, yendo a atacar un poco, pero, o sea, así a mano, no a militar. Ahora Hamas le ha dado esa oportunidad, yo creo eso. Es que analizándolo ahí es realismo, no puede Claro, salir ahí se de ve eso. el fracaso del derecho internacional público, Exacto, de la exacto. Convención de Ginebra. De la ONU se ve básicamente. Sí, y bueno, o sea, al final, como bien estábamos mencionando, el poder es realmente lo que importa y Israel tiene poder económico, como decía Noam Chomsky, ¿no? Israel tiene poder económico, tiene poder político porque es apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos, y Palestina no tiene ni poder político ni económico, entonces a nadie le interesa. Y al final las normativas A nadie le interesa, esa es la internacionales respuesta. no sirven para absolutamente nada y se permite que se lleve a cabo lo que es un genocidio y al final Exacto. sin ningún tipo de consecuencia para el Estado de Israel y bueno, ni para los que lo apoyan, y al final ahí se ve por eso el fracaso del derecho internacional público, de la visión liberal de las relaciones internacionales, pacífica, racional, y al final en un mundo que es anarquía pura. Y ahí es donde quiere aparecer Donald Trump haciendo un resort en Gaza. Ahí está Trump, que ¿Cómo la da también para un podcast entero hablar sobre lo que está haciendo Donald Trump Me actualmente. acabo de dar cuenta que se metió una vez, loco. Se acaba de meter una vez y te pasó por allá 2 veces. Ay, Pero sí. ese es tu pan de cada día, ¿no? El Medio Oriente le encanta. Creo que tú eras pro Israel. Te encantaba, te tirarle bombas de eso. Es que cuando lo analizas, no, sí pro, pero no en el sentido de ultra pro, pero es como que, mierda, si España, digamos, Polonia, si Polonia volviera a ese contexto donde todos se lo están follando en todos los frentes, pero Polonia tendría, digamos, una gran calidad armamentística, estarías como que sí, Polonia podría atacar a estos y hacerlos mierda, porque se lo están follando en todos los frentes. Ahora Israel sí tiene esa potencia militar que se defiende, aún en los 7 frentes que tiene. Y digamos, ¿cuántos? Creo que son 2.000 millones de judíos, Medio Oriente, israelíes, y 4 o 2 billones
No, ¿cuánto? Verga, ya, eso es mucho. De árabes. Se llama mucho, ¿no? Como Sí. 2.000 millones. No, ¿cómo? Dos... Billones es 1.000 millones, para que sepas. Sí, sí. Es que son demasiados. Claro, que estás diciendo 2 billones con 4 billones. Son 6 billones, entonces ¿cuántos hay uno de más? Sí. Ok, Sí, nada más en estudio China hay ciencia 1000. política, no química, no estadística, bueno, sí estudio estadística. Bueno, lo que llevo. Tú, mira, estudias la historia del Medio Oriente, dejando de lado Israel y Palestina, y te das cuenta que cada día se mata un cojudo. O sea, te das cuenta que Es muy no se, interesante el tema de Medio Oriente. no para- se para habla, ver. ahorita mismo en la ONU se habla, y de hecho hubo en una última sesión, se coló un tipo que era de Yemen, y de la nada le dieron la palabra porque pensaban que era un líder, y dijo, ¿por qué carajos están hablando de Palestina? ¿Qué pasó con Yemen, el país más empobrecido del mundo? ¿Por qué hablan tanto y se emocionan tanto de que los judíos maten a los árabes cuando los árabes se matan entre sí cada día? Entonces, hay como una hipocresía en ese término, porque no se estudia realmente, ni se tiene valores por el humano cuando el mundo de hoy ahora toca la religión, porque realmente el mundo moral está tocando la religión en ese sentido de Israel y Palestina, y no lo conoce realmente el hecho. Es una mierda, ahí todo lo que pasa es mucha mierda, y me da mucha pena lo que le pasa a los palestinos inocentes, a lo que les pasó a los israelíes y a los extranjeros en la masacre. Pero es como el pan de cada día, o sea, tendrías que tener un poquito más de conocimiento para criticarlo. Porque la gente normalmente critica a Israel por esto, pero no sabe qué ha hecho y qué le ha pasado a Israel. Obviamente lo que está haciendo es súper malo, pero no sabe el contexto de nada. Entonces yo lo veo como Siria, Siria. Cayó el régimen de Bashar al-Assad en diciembre y empezaron las noticias de gente saliendo de túneles, de prisiones subterráneas. O sea, es lo que la gente no sabe. Y eso es, de hecho, eso es la ideología islamista iraní, que es una Oye, mierda. ahorita hablando de Siria, Al-Shara, ¿no? Al-Sharaa. Ah, es bueno, güey. Es claro, el líder Al-Sharaa de la está en rebeldía. problemas. Ya porque masacres ya también. O ya sea, se mató demasiado. De hecho, Ya masacres de... Les mentí, población. yo era el hijo de Al-Shara. De hecho- Al-Assad, perdón. no se ha llegado a la ONU, creo que no se ha llegado a la ONU el tema de la masacre que hubo hace un mes o hace 2 meses de los miles de cristianos, de los miles de drusos. Bueno, es que ese señor al final es un títere, en realidad de Occidente, entonces se le va a tener consideración hasta cierto punto. Claro, pero ese enfrentamiento masacre era entre Basta internos. Basta No sé 5 si eran años, drusos, kurdos y todos los que no apoyaban al gobierno y los años colaterales. ¿Es un presidente que interino o es un presidente, cómo que se dice cuando...? Autoproclamado. Hay otro... se me olvidó sí, era gobierno de facto. Sí, básicamente, gobierno de facto. Sí. Porque fue la rebelión, la sección es la líder sección es la rebelde. rebelión que lograron tomar el poder. Claro. Y él, o sea, la rebeldía fue lo que lo pusieron a él como por ejercer el líder rebelde. Y hay varios tipos de rebeldes en Siria, pero fue su facción la que llegó al poder después de que Bashar al-Assad saliera del país. Sí, sí. Bueno, como el caso de Yemen, crisis humanitaria, económica brutal, en Siria. Pues no era nada. ¿Eso sabes quién es? No, ese es Bashar al-Assad. Es un palestino. Es un palestino que Tíralo, encarnaba. dale. ¡Ey! Hizo un backflip. Mira, lo esquivó y todo. Pero A los Dark Souls. El enemigo. ¡Buah! Lo esquivó y todo. Pero sí, es muy interesante el tema Medio Oriente para ver la guerra. ¿no? La guerra, de si hecho, quiere ver conflicto, la ahí guerra, claro, sí, sí. No, podríamos hablar de muchos temas, pero ¿verdad? También el tiempo está yendo, entonces para ya aterrizar ahora en lo micro, veamos el tema nacional. ¿Qué les gustaría hablar del tema nacional? ¿De Bolivia? De Bolivia. Narcotráfico. No, mentira. Verga. Es que le preguntas a 2 extranjeros. Que, exacto. Uno que llevó hace unos 3-4 años. Y otro que no sabe nada de Bolivia. Yo tengo más para preguntarte, pero no sé si tienes algo tú No. de Bolivia. Yo en realidad tenía algo de Maquiavelo, pero tanto que se ha hablado de Maquiavelo.
ya se lo hice, creo que a Marcus, no, eso no lo sabes, el primero, el segundo Mariano, el tercero Diego. ¿Compartes la misma ideología que de Maquiavelo? Pensamiento. El pensamiento ya político de Maquiavelo realiza la ruptura epistemológica entre lo que va a ser la filosofía política y va a ser la teoría, ya enfocada en la realidad. Ese es el padre de la ciencia política Maquiavelo, no de la epistemología ya de las ciencias, ¿no? Pero sí es el precedente fundamental. Y El Príncipe es una obra muy importante, pero como tal, a ver, el pensamiento de cómo se debe gobernar, ¿no? La verdad, yo analizo políticamente, pero no me veo, no sé, a mí gobernando, no sé cómo yo gobernaría. Probablemente lo haría ¿Cómo gobernarías, de hecho? reflejando conocimientos, claro, en temas de ciencia política, pero por ejemplo, miren ustedes a Carl Schmitt, que Carl Schmitt era, podríamos decir, era jurista, era politólogo, digamos, reconocido porque hace trabajo de ciencia política, aunque no tenga el título de politólogo, y él era precisamente una figura intelectual muy importante en la Alemania nazi, y al final, a pesar de todo, la llevó al fracaso, porque al final la Alemania nazi desaparece. Entonces, ahí tenemos en cuenta, él era obviamente muy de Maquiavelo, no sé, depende del contexto, pero sí, o sea, la manera de gobernar tiene que ser completamente en base a las condiciones materiales actuales, al análisis que se va a hacer coyuntural, y teniendo en cuenta evidentemente, ¿no?, que el deber ser, ¿no?, también es lo que hay, y a veces van a pasar cosas que podríamos decir que no están bien o que no son morales, pero ocurren en cualquier gobierno. Ya. Querida audiencia, ojalá que haya audiencia, y vamos a hacer una pausa de intercambio de computadoras porque la laptop de nuestro productor se está muriendo. ¿Cómo vas? Pon el banner, el primer banner. Pon el banner, vamos a poner banner, no cierres la transmisión. ¡Hijo de puta! ¡Esa mariquera, huevón! Yo le tengo miedo a esa mierda. No se grabó. ¿Ya estamos en transmisión? No se vio eso. ¿Ya ¿verdad? estamos en transmisión? No se vio eso. Pero era que la inicie, pues, huevón. Desafortunadamente. Ya, bueno, poner esto ahí. Había clip ahí. ¿Lo viste? Pues, Ya estaba demusteado. ¿ya estamos? ¿Pero estás transmitiendo? Ahora. Y estamos de vuelta. ¿Qué tema seguíamos? En realidad no me acuerdo. Creo que muy nuestro bien. querido Leonardo nos quería dar, para cerrar, un último tema. Sí, de hecho íbamos a hablar sobre la política nacional, pero Leonardo, vete un poquito más acá porque te está cubriendo el micrófono. íbamos a hablar del tema de la política nacional, pero ya un poco trillado porque todos los días se habla de lo mismo. ¿Para qué ya hacer ecos aquí? Entonces podemos tratar otro tema como puede ser el tema de las ideologías políticas. Especialmente luego de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama, ¿no?, en su ensayo que escribe sobre el fin de la historia y el último hombre, contundentemente afirma de que las ideologías políticas tal y como se las conocían ya no van a existir y que se llegó al fin de la historia y que lo que va a haber es liberalismo democrático en todos los países. ¿En qué ejemplo de sociedad? Normalmente, o sea, lo que él se refería era que todo iba a apuntar a la democracia occidental, liberal. O sea, que era muy optimista. Claro, muy optimista por distintos factores, como pueden ser que las ideologías no, él utilizó un término griego, como que no, el timos, algo así era, que no reflejaban los intereses de toda la sociedad como tal. No, por ejemplo, el marxismo está más enfocado a los obreros, pero hay otras partes de la sociedad que no se sienten como identificadas. Entonces lo que ahí tiene que haber es una pluralidad política, democrática, de tinte liberal, y ese sería el fin de la historia. Y bueno, ahora esto podemos analizarlo desde distintos puntos de vista, ya que evidentemente se equivocó en la tesis que plantea, porque las ideologías continuaron. Le faltó un poquito, ¿no?, para ver ahí a Hugo Chávez en Venezuela con la ideología que él pensó que nunca más iba a recuperar. Y en otros países también se han presentado otros casos, pero ahora vamos a ver el tema de ideología y especialmente la situación actual en Bolivia. Como bien explicábamos al principio del podcast, que hay una crisis de los partidos políticos, ya que no hay una formación ideológica del partido con los militantes y no hay ese vínculo entre lo que va a ser el Estado, lo que va a ser la sociedad civil. Entonces no hay esa cohesión. Y eso se da también por el tema de las ideologías, que cada vez importan menos, cada vez hay más posmodernismo, hay partidos que no se sabe ni lo que piensan, que son como un conjunto de muchas cosas. Y vamos a verlo ahora, yo creo que la perspectiva de la Universidad Autónoma de Miguel René Moreno,
el tema de los frentes estudiantiles y cómo, por ejemplo, en la década de los 80 existían frentes que eran del Partido Socialista, otro de la Falange, frentes de ADN, que al final ahora ya no existen y ahora se tienen frentes que no se sabe de qué son y que ahí es podríamos decir, las promesas son hacer gestión, que la fiesta, esto, lo otro. Entonces, me gustaría saber qué opinan de eso. O sea, ¿les parece que está bien que se haya ido por ese lado, que ya no hayan frentes ideológicos? ¿Les gustaría que hayan, digamos, unos frentes estudiantiles que tengan ideología? Bueno, él es de la UTEPSA y yo soy de centro. El centro. Así Desde que, el P1. mira, es que no lo he visto desde ese lado, porque como te digo, no le he analizado como extranjero ese lado político antiguo o anterior de Bolivia. Lo he visto un poco en lo que he preguntado, porque tengo un practicum yo sobre... El practicum literalmente es una pregunta, el título del nombre. Es una pregunta más, no es una pregunta estricta, sino una pregunta más moral. Es, ¿por qué no hay un liderazgo cruceño que se irradie a nivel nacional en el ámbito político? O sea, la pregunta como que encierra que no hay, pero la justificación y presentación, digo que meramente es como algo de incentivación moral para buscar las razones internas, externas, las razones del propio pensamiento. Entonces, y ya a la universidad recién lo estoy estudiando, pero recuerdo que mi licenciado de Sociología daba ese tema de que las lecciones antes eran mucho más duras, que realmente habían peleas y que desde afuera se iba adentro de la universidad, o sea, desde afuera venía un poder o un financiamiento para el frente, sí, mucho más de lo que puede haber ahora. De hecho, creo que algunos partidos en el año pasado de las elecciones de centro eran financiados no por el externo, sino por el decano que quiere salir este año. Tengo entendido que había más fuerza antes, como decías, y ahora no la hay. Opino que está bien porque de un modo limitas que este frente, o sea, en el caso anterior, hago una malversación de fondos o se quede mucho en el poder y sea una cagada, viéndolo en un modo positivo de ahora. La verdad es que no tengo un análisis fuerte de eso. Yo como frente he tenido que gastar plata personal, que para mí es plata, pero sé que hemos conseguido más porque conocemos a la facultad, bueno, a la carrera. Entonces, pero sí, mucho menos. Sé que mucho menos se ha logrado conseguir que se lograba conseguir antes con partidos políticos de afuera influyendo adentro. Ojalá en UTEPSA existiera algo así. Sería muy interesante que vuelva a eso. Pero, ¿tú crees? ¿Te gustaría? Sí, totalmente. Pero ¿harías tu frente? Es que, claro, o sea, sí, en ese sentido sí. O sea, ahí sí yo estaría más involucrado pero, en la política universitaria. ¿No te has involucrado nada? No. ¿Qué fuerza política externa ahí está ahora? Por eso, la crisis de las ideologías no solamente afecta a los frentes estudiantiles, también a los partidos políticos. Antes había muchos partidos políticos reales. Ahora el partido, digamos, el movimiento del socialismo ya ni siquiera es un partido tradicional. Como bien les explicaba, es un conjunto de movimientos sociales, de organizaciones sociales que dirigen el partido, ¿no? Las organizaciones madre. Ahí que se supone que toman decisiones de manera orgánica y que esa es la dirección que tiene el partido, aunque eso es bastante cuestionable. Y ahí se ve el tema de la crisis de la ideología, tanto en los partidos como en los frentes, y se puede apreciar lo que es esa pérdida casi podríamos decir, de interés hasta por la política en general de la sociedad. Siento que después de la conquista de la democracia en el 82 llega un proceso en el que poco a poco va a ir desapareciendo un poco el interés en la juventud de la política hasta lo que tenemos ahora, que es, bueno, la mayoría de los jóvenes no saben de política, no se interesan por la política, y por eso es importante estos espacios aquí para que se traten estos temas y se puedan debatir y hablar, para generar una conciencia y un poco despertar ese interés que debería tener todo ciudadano, ya desde el punto de vista del sujeto del derecho, que va a tener unas obligaciones y va a tener unos deberes políticos para que pueda estar informado y pueda emitir su voto de manera válida y que realmente sea una participación política
efectiva y no sea simplemente no sé lo que está pasando aquí, voy a votar, como en las elecciones judiciales, que la gente ahí cualquier cosa. Eso es otro tema que podríamos tratar, pero ese tema de las ideologías hubiera estado interesante, ¿no? O sea, yo creo que hayan partidos reales en el país, que los frentes hayan frentes políticos reales en el tema de la ideología, porque aquí los frentes tienen como que no tienen ideología, ¿no? Porque buscan más que nada incluir a la mayor cantidad de personas, y la ideología al final sí separa, ¿no? Porque si haces un frente, no sé, un frente falangista, toda la gente de izquierda ya no va a entrar a tu frente, entonces vas a tener solo un grupo de estudiantes. Pero en el sentido político hubiera estado muy interesante, la verdad, vivir esos momentos ahí. Sería bueno de discutirlo conquista. otro día Sí. con algún invitado, no sé, alguien que quieras traer, para que los dos lo debatan. Estaría interesante. ¿Tiene alguien pensado de casualidad? No, no ¿No? tengo nadie pensado. Mariano Ramos sería bien. Mariano, sí. Sí. La verdad, Mariano. Solo que esta vez nos cobraría Mariano. ¿Verdad? Ya me dice, ¿y cuándo recibo yo la ganancia? ¿Te dijo? En joda. Pero, ¿te animarías a venir con Mariano? Me animo, claro que sí. ¿Y te animarías a venir con Andrónica? Andrónico. Traigan al otro. Creo que hay un nuevo, no sé si es nuevo, ¿cómo se dice? ¿Partidario? No. Verga, se me olvidó, marico. ¿Qué? La palabra, cuando ¿Una eres persona? un postulante a la presidencia. Candidato. Candidato, gracias. ¿Jaime Don? Ese. Ajá, ¿Te gusta o qué? No. O sea, a ti se Escuché- parece mucho a Milei. Escuché, mucha de hecho, mi licenciado de Economía dijo, ese man es masista. Evo Morales lo puso líder de un banco. No, yo no creo que sea masista. Bueno, no masista, pero Tampoco, me dijo... o sea, se ve la tradición que tiene, es completamente liberal. Y no, o sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar al Papa Francisco, que ya no está vivo. ¿Te gusta? Me gustaba mucho, porque me parece que tiene una visión muy humanista de lo que debe ser la economía y de justamente esa justicia distributiva que tiene que tener el Estado con sus ciudadanos, y también de esa equidad que se debe presentar. Eso para mí es muy importante, y gente como Milei, como por ejemplo Jaime Dunn, a mí me parece que no velan por ese No te por gusta ese nada interés. Jaime Dunn como candidato. No diría que no me gusta nada, pero no es de mi interés. ¿Te agrada alguno? No. Ah, me toca. Siento que todos tienen una pizca del gobierno. El que menos me agrada es Manfred, güey. Como me cae mal ese hijo de puta. Le cae mal porque se parece a Maduro. Se parece, tiene cierto parecido. Tiene un cierto parecido. Yo pienso realmente... ¿Pero cuánto mide Manfred? Porque Maduro es alto, güey. No sé, nunca he visto a Manfred ni a Maduro en persona. No ha llegado a nuestra colonia. No llegaba. Yo pienso, la verdad es que siento que cada Da depresión. candidato tiene su pizca de beneficio que recibe del gobierno, porque es difícil realmente plantearse que la oposición tan dividida va a ganar. Y tú ves, cada día se divide más, entonces cada día tiene más grupos y cada día los votos se dividen más, es una cagada. Sí. Ahí se ven los intereses particulares que tiene también cada persona miembro de la oposición, y los priorizan y seguramente porque confían en que el más va a estar dividido. Y bueno, ahí ya no vamos a hacer futurología, ¿no? Y política de un poco decir que en el futuro va a pasar esto, ¿no? Eso no se sabe, podemos un poco predecir en base a los datos, pero eso ya es con un análisis más estadístico, viendo lo que ha pasado antes, con ahí cada circunscripción que ha pasado cuando se divide la oposición. Pero ahora lo que vemos es eso, ¿no? Intereses particulares por sobre intereses generales, y eso es lo que prioriza la oposición. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Interesantísimo podcast, la verdad. Ah, Interesantísimo podcast. pasó mucho más rápido la hora. Ni me di cuenta que habíamos grabado 1 hora y media. Literal. Pues me alegro que hayamos aquí podido Venga, platicar sobre todo esto. Sí, la un verdad gusto, que sí. querido Leo. Un gustazo, Daniel. ¿Quieres Moisés. decir Moisés. No me quería confundir porque estaba pensando en otro nombre bíblico y dije, puta, ¿era Moisés o era? Estaba pensando ahí. Pero sí, la verdad que agradecido por la invitación, y cuando ustedes deseen lo vamos a repetir. Algún día deberíamos abrir una nueva sección de debate, ¿no? La de dos como personas. Jerry White. Sería increíble, ¿no? Y sobre todo contra ti me imagino Mariano. ¿Mariano? Sí, No, no pero- sé por qué entre los dos tendríamos un juego bien. ¿Cuál es pues la línea de Mariano?
No sé, No sé. como conservador creo, pero de la Yo creo, derecha. he visto más que Mariano es mucho más idealista que realista. Pues, Dentro del podcast, dentro de la entrevista y todo, yo vi que era más idealista que... defendió a la corona española Sí. en la colonización básicamente. Interesante, que- hay un punto de vista hispanista, ¿no? Normalmente los españoles, depende de dónde sean, algunos son bien anti-españoles, bien muy anti todo lo que es España, los vascos que dicen que ni son españoles. Está interesante todo eso. La verdad que sí, yo sí estoy dispuesto cuando ustedes deseen para Buenazo. repetirlo. Sí, sí. ¿Viste? Eso ha sido bueno, eso ha sido el podcast de hoy, querida gente. Y eso ha sido Naguará. Conchete madre.